Chao. Cuando mi hijo Ricardo me empujó contra la pared de la cocina y gritó: «O te vas a una residencia de ancianos o duermes con los caballos en el establo. Escoge ahora». Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. No por la amenaza en sí, sino porque en sus ojos solo vi frialdad, como si yo fuera un mueble viejo que ocupaba demasiado espacio en mi propia casa. La casa que construí con mis propias manos durante 40 años. La casa valorada en 1.2 millones de euros que él acababa de robarme. Pero lo que Ricardo no sabía es que yo guardaba un secreto explosivo durante 30 años. Un secreto sobre su padre, sobre el dinero heredado, que usó para traicionarme sobre una familia destruida cuya hija ahora era abogada. Y venía por él. Y en ese momento, mirando a ese extraño que alguna vez fue mi bebé, decidí que era hora de usar la única arma que me quedaba, la verdad. Mi nombre es Viviana Morales, tengo 64 años, y esta es la historia de cómo mi hijo intentó destruirme, y cómo yo le enseñé la lección más dolorosa de su vida. Déjenme llevarlas atrás en el tiempo, hasta 1992. Yo tenía 32 años, era hermosa todavía, llena de energía y sueños. Vivía en nuestro cortijo Las Viñas Viejas, una finca de 5 hectáreas en las afueras de Granada con vista a Sierra Nevada. El cortijo lo heredé de mis padres. Era modesto entonces, una casa de piedra blanca con techo de tejas rojas, un viñedo pequeño y un establo con 3 caballos andaluces. Pero era nuestro. Era hogar. Mi esposo Javier trabajaba como contador para Exportaciones Ruiz S.A., una empresa de vinos en Sevilla. Ganaba bien. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Teníamos 2 hijos: Elena, mi princesa de 7 años, toda rizada y sonriente, y Ricardo, mi bebé de 5 años, con esos ojos grandes que me derretían el corazón cada vez que decía: «Te amo, mamá». Yo trabajaba desde casa cosiendo vestidos de flamenca para boutiques en Granada. No ganaba mucho, pero disfrutaba cada puntada. Cada euro que ganaba lo guardaba en una lata de galletas escondida en la despensa. Para los días difíciles, decía yo. No sabía cuán difíciles serían esos días. Fue en agosto de 1992 cuando Elena empezó a quejarse de cansancio. «Mamá, me duelen los huesos», decía mi niña. Al principio pensé que era el calor de verano que estaba creciendo muy rápido, pero entonces empezó a tener moretones. Grandes manchas moradas en sus piernas, en sus brazos. Sin razón, sin haberse caído. La llevé al médico en Granada, luego a otro, y otro, hasta que un doctor en el Hospital Virgen de las Nieves me miró con esos ojos que ninguna madre quiere ver, esos ojos llenos de pena. «Señora Morales», dijo suavemente, «Elena tiene leucemia linfoblástica aguda». El mundo se detuvo. Las paredes del consultorio empezaron a girar. Sentí que me ahogaba. «¿Qué significa eso?», susurré, aunque ya sabía. En mi corazón ya sabía. «Es un cáncer de la sangre, agresivo, pero tratable. En España el protocolo estándar tiene 70% de tasa de supervivencia». 70%. Suena bien, ¿verdad? Pero también significa que 3 de cada 10 niños no lo logran. «Hay un tratamiento experimental en Suiza», continuó el doctor vacilante. «Una clínica en Zúrich está haciendo ensayos con una nueva terapia de células madre. Los resultados son prometedores. 94% de remisión completa». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Javier. Su voz sonaba hueca, distante. El doctor miró hacia abajo. 500.000 euros. El seguro no lo cubre porque es experimental. 500.000 euros. Podría haber pedido 500 millones. Era lo mismo para nosotros. Imposible. Los siguientes 2 meses fueron un infierno. Elena empezó el tratamiento en Granada, quimioterapia que le hizo perder todo ese cabello rizado hermoso. Veía a mi niña vomitar, llorar de dolor, preguntarme con esos ojos enormes: «Mamá, voy a morir». «No, mi amor», mentía yo, abrazándola con fuerza. «Vas a estar bien, mamá te promete», pero las promesas de una madre no curan el cáncer. Javier cambió durante ese tiempo. Se volvió silencioso, ausente. Trabajaba hasta tarde todas las noches. Fines de semana completos. En la oficina. Cuando estaba en casa se encerraba en su estudio con una botella de whisky y documentos que escondía cuando yo entraba. «¿Estás bien, amor?», le preguntaba.
Estoy buscando soluciones, respondía sin mirarme. Voy a conseguir ese dinero, Viviana. Lo juro. Una noche de octubre lo encontré llorando en el establo. Estaba sentado en el suelo entre la paja con la cabeza entre las manos. No puedo salvarla, sollozaba. Soy su padre y no puedo salvarla. Me senté a su lado, lo abracé. Estamos haciendo todo lo posible. No es tu culpa. Pero vi algo en sus ojos esa noche. Algo oscuro, desesperado, algo que me asustó. Elena murió el 15 de septiembre de 1992. Tenía 7 años, 4 meses y 12 días. Murió en mis brazos en su cama del hospital con su hermano Ricardo dormido en una silla al lado. Lo último que dijo fue: «Cuida a Ricardo, mamá. Prométeme que lo cuidarás». «Te lo prometo, mi amor. Te lo prometo». Y entonces se fue. Mi niña, mi princesa. Se fue. No recuerdo mucho del funeral. Es todo una neblina de caras llorosas, abrazos que no consolaban nada, el ataúd blanco tan pequeño, tan cruel en su pequeñez. Ricardo, mi pobre Ricardo de 6 años, no entendía por qué su hermana no despertaba. «¿Cuándo viene Elena a casa?», preguntaba una y otra vez. Javier no lloró en el funeral. Se quedó parado como estatua mirando al vacío. Eso debió alertarme. Un padre que no llora en el funeral de su hija. Algo está muy mal. 2 días después del funeral, Javier no llegó a casa del trabajo. Llamé a su oficina. «Señora Morales», dijo su secretaria con voz extraña, «Javier no ha venido en 3 días. Pensábamos que estaba con usted por lo de su hija». El pánico me invadió. Llamé a hospitales, a la policía, a cada amigo que teníamos. Nada. Javier Morales había desaparecido. 3 días después, la policía llegó a mi puerta. «Señora Morales, necesitamos hablar con su esposo sobre irregularidades en Exportaciones Ruiz S.A. No está aquí. Está desaparecido». Los oficiales intercambiaron miradas. «Señora, su esposo desvió 380.000 euros de las cuentas de la empresa. El dueño Alfonso Ruiz presentó una denuncia. Hay orden de arresto». Me senté antes de caerme. «No, no puede ser. Javier no haría eso». Pero sabía que sí. Lo sabía en mi corazón. Esa mirada oscura en el establo. Esos documentos escondidos. Todo tenía sentido ahora. «Hay más», continuó el oficial incómodo. «Don Alfonso, el dueño de la empresa, se suicidó ayer. Dejó una nota. La empresa estaba asegurada, pero el escándalo, la vergüenza. No pudo soportarlo. Un hombre estaba muerto. Por mi esposo. Por el hombre que yo amaba». «Señora Morales», el oficial sacó unos papeles. «Vamos a necesitar embargar esta propiedad. Está registrada a nombre de su esposo y...» «No», interrumpí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «Esta finca es mía. La heredé de mis padres. Está en mi nombre desde antes de casarme con Javier. Pueden revisar el registro». Y así lo hicieron. El cortijo se salvó. Fue lo único que se salvó. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Acababa de enterrar a mi hija. Mi esposo era un criminal fugitivo. Teníamos deudas, tantas deudas, de los tratamientos de Elena que el seguro no cubrió. Y tenía un niño de 6 años que me preguntaba cada noche: «¿Cuándo vuelve papá?». «Pronto, mi amor», mentía acariciando su cabello oscuro. Pronto. Vendí todo lo que tenía valor. Las joyas de mi madre, los muebles antiguos, el tractor viejo, uno de los caballos. Empecé a trabajar como loca. Cosía durante el día. Por las noches limpiaba oficinas en Granada. Tomaba el autobús a las 10 p.m., trabajaba hasta las 5 a.m., volvía a casa para despertar a Ricardo y mandarlo a la escuela. Dormía 3, a veces 4 horas por noche. Mis manos empezaron a sangrar de tanto coser. Mi espalda me dolía constantemente. Tenía 33 años, pero me sentía de 60. Pero cada vez que veía a Ricardo sonreír, cada vez que me decía «Te amo, mamá», pensaba «Vale la pena. Todo vale la pena». Un día de 1994, 2 años después de que Javier desapareciera, un hombre tocó a mi puerta. Era joven, unos 25 años, vestido de traje simple. Nervioso. «¿Señora Viviana Morales?», preguntó. «Sí, ¿quién es usted?». «Soy enviado de parte de Javier Morales. Me pidió que le entregara esto». Sacó un sobre amarillo grueso. Dijo que solo lo abriera cuando no tuviera otra opción, cuando estuviera en su momento más desesperado. Mi mano temblaba al recibir el sobre. «¿Dónde está él? ¿Está bien? No puedo decir nada más. Perdón,
y se fue rápido sin mirar atrás. Miré el sobre. Tenía mi nombre escrito con la letra de Javier, y abajo subrayado 3 veces, solo en caso de emergencia. Ricardo entró corriendo. Mamá, ¿quién era ese señor? Escondí el sobre rápido detrás de mi espalda. Nadie, mi amor, solo un vendedor. Esa noche cuando Ricardo dormía saqué el sobre. Mis dedos acariciaron las letras. Dentro estaba la verdad. Lo sabía. Toda la verdad sobre lo que Javier había hecho. Casi lo abrí. Mis dedos encontraron la solapa. Pero entonces pensé en Ricardo, mi niño de 8 años que ya había perdido a su hermana, que preguntaba por su padre cada día, que necesitaba creer que su papá era un buen hombre que algún día volvería. No, susurré. Todavía no. Escondí el sobre en un lugar donde nadie lo encontraría, en el fondo de una caja de recuerdos de Elena en el ático, rodeado de sus juguetes, sus dibujos, su ropa de bebé que nunca pude donar. Solo cuando no tenga otra opción, había dicho el mensajero. No podía imaginar que 30 años después mi propio hijo me daría esa otra opción. Amigas, déjenme decirles algo, criar un hijo sola, sin dinero, sin apoyo, es la cosa más difícil que existe. Pero también te hace fuerte, te hace de acero. Cada mañana me levantaba a las 5 a.m., preparaba el desayuno para Ricardo, siempre me aseguraba de que tuviera huevos, leche, fruta. Él no iba a pasar hambre. Nunca. A las 7 a.m. lo llevaba a la escuela en el autobús. Luego volvía al cortijo y trabajaba. Cosía vestidos, manteles, ropa de bebé. Cualquier cosa que me pagaran. Por las tardes cuidaba el viñedo. Aprendí sola cómo hacer vino. No era el mejor vino, pero era honesto. Lo vendía en el mercado local. 50 euros aquí, 100 allá. Cada euro contaba. Los fines de semana limpiaba casas de gente rica en Granada. Veía sus mansiones, sus muebles caros, sus closets llenos de ropa con etiquetas que costaban más que mi renta mensual. Y no sentía envidia. Sentía determinación. Algún día, me decía mientras limpiaba sus inodoros de oro, algún día mi Ricardo tendrá esto. No porque se lo regalen, sino porque se lo ganará. Mi hijo era inteligente, muy inteligente. Sacaba las mejores notas en la escuela sin siquiera estudiar mucho. Los maestros me decían, señora Morales, Ricardo tiene un futuro brillante, pero también notaba otras cosas, cosas que me preocupaban. Cuando tenía 12 años, un compañero de clase lo invitó a su casa. Era hijo de un médico, una familia muy adinerada. Cuando Ricardo volvió, estaba callado. Extraño. ¿Qué pasa, mi amor?, pregunté. Mamá, dijo lentamente, ¿por qué nosotros no tenemos una casa grande como la de Alejandro? ¿Por qué su mamá no trabaja y tú trabajas todo el tiempo? Mi corazón se apretó. Porque somos diferentes, cariño. Ellos tienen su camino, nosotros tenemos el nuestro. Es porque papá se fue. Por eso somos pobres. Pobres. Esa palabra me golpeó como una bofetada. No somos pobres, Ricardo. Estamos construyendo, paso a paso. Pero vi vergüenza en sus ojos. Vergüenza de nuestra casa vieja. Vergüenza de mi ropa gastada. Vergüenza de mí. Debí preocuparme más por esa vergüenza. Porque la vergüenza, amigas, puede convertirse en resentimiento. Y el resentimiento puede convertirse en algo mucho peor. Cuando Ricardo cumplió 18 años, recibió una carta. Había sido aceptado en la Universidad de Granada, Facultad de Gestión Hotelera. ¡Mamá!, gritó corriendo hacia mí con la carta. ¡Me aceptaron! ¡Me aceptaron! Lo abracé fuerte llorando de alegría. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, tan orgullosa. Pero esa noche sola en mi habitación hice números. La matrícula era 8.000 euros al año. Libros, transporte, comida. Otros 4.000 euros. 12.000 euros. Por año. Durante 4 años. No lo tenía. Ni cerca. Miré alrededor de mi habitación. Mis ojos cayeron en la caja de joyería en mi cómoda. Las últimas piezas que quedaban de mi madre, un collar de oro, unos aretes de perlas, un broche antiguo. Perdóname, mamá, susurré acariciando el collar. Pero Ricardo necesita su oportunidad. Al día siguiente fui a la joyería en Granada. ¿Cuánto me da por todo?, pregunté poniendo las joyas sobre el mostrador. El joyero las examinó con su lupa. Son piezas hermosas antiguas. Le puedo dar 15.000 euros. 500 euros más que lo que necesitaba para el primer año de Ricardo. Vendido.
Cuando llegué a casa, Ricardo estaba sentado en la mesa de la cocina estudiando los formularios de la universidad. Mamá, dijo sin levantar la vista, sobre la universidad. Tal vez debería esperar un año, trabajar a ahorrar dinero y... No, mi voz fue firme. Vas a ir, este septiembre, ya está todo arreglado. ¿Cómo? Me miró confundido. No tenemos ese dinero, yo me encargo de eso. Tú solo preocúpate de estudiar mucho y hacerme sentir orgullosa. Vendí las joyas de mi madre sin decirle. Nunca le dije. ¿Para qué? Para que se sintiera culpable, para que sintiera que me debía algo, no. Una madre no da esperando recibir. Una madre da porque ama. Ese era mi error, amigas. Ese era mi gran error. Ricardo se mudó a Granada en septiembre de 2010. Compartía un apartamento pequeño con 3 compañeros. Yo iba a visitarlo cada 2 semanas, siempre llevando comida casera, tortilla española, pollo asado, mi paella especial. Los primeros 2 años fueron buenos. Ricardo me llamaba seguido. Mamá, saqué sobresaliente en gestión financiera. Mamá, me eligieron para el proyecto de desarrollo turístico. Yo trabajaba más duro que nunca. Había agregado otro trabajo, ayudante en una viña grande cerca del Cortijo. El dueño me pagaba 800 euros al mes más comisión por ventas. No era mucho, pero cada euro iba directo a Ricardo. Ropa nueva para que no se viera pobre al lado de sus compañeros ricos. Laptop nueva cuando la vieja se rompió. Dinero extra para salir con amigos, porque no quería que se sintiera excluido. Vivía con 200 euros al mes. Comía pan con aceite la mayoría de las noches. Pero Ricardo tenía todo lo que necesitaba. Entonces, en su tercer año, conoció a Mateo Santos. Mamá, quiero presentarte a alguien, dijo Ricardo un día cuando fui a visitarlo. Era noviembre de 2012. Recuerdo la fecha exacta porque fue el día en que empezó mi pesadilla. Un joven apareció desde la habitación de Ricardo. Alto, guapo, con ese tipo de ropa cara que grita «dinero» sin hacer ruido. Jeans de diseñador reloj que probablemente costaba más que mi carro. Mucho gusto, señora Morales. Soy Mateo Santos. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Mateo y yo somos socios en un proyecto de la universidad, explicó Ricardo, y había algo en su voz. Orgullo, admiración. Su familia tiene una cadena de hoteles boutique en Barcelona. Ah, dije sintiéndome de repente muy consciente de mi ropa vieja, mis manos ásperas de tanto trabajar. Qué bien. Ricardo me ha contado mucho sobre usted, dijo Mateo, y sus ojos recorrieron nuestro apartamento pequeño con una mirada que intentaba ser neutral, pero que claramente evaluaba y encontraba insuficiente. Dice que tiene una propiedad preciosa en las afueras. Es modesta, dije. Un cortijo familiar. Con viñedos, ¿verdad? Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar entonces. Ahora sé que era avaricia. Fascinante. El agroturismo está explotando ahora. Gente de las ciudades pagando fortunas por la experiencia auténtica del campo. Algo en mi estómago se retorció. Una advertencia. Un instinto maternal. Pero Ricardo miraba a Mateo como lo habría mirado a su padre, con admiración, con anhelo de aprobación. Y yo, tonta de mí, no dije nada. Después de conocer a Mateo, Ricardo cambió. No de golpe. Fue gradual como el veneno que se toma gota a gota. Empezó a corregir mi manera de hablar. Mamá, no digas vale, di de acuerdo. Suena más educado. Empezó a avergonzarse cuando yo visitaba. Una vez llegué sin avisar y estaba con un grupo de amigos bien vestidos. Mamá, dijo apretando los dientes. Te dije que llamaras antes de venir. Perdón, mi amor, solo traía tu comida favorita. Alcé la bolsa con mis tuppers de comida casera. Uno de sus amigos se rió. ¿Tu mami todavía te trae comida, Ricardo? Ricardo se puso rojo. Sí, bueno, ella insiste. Insisto porque te amo, dije, sintiendo cómo se me quebraba el corazón un poquito. Después de que sus amigos se fueron, Ricardo explotó. Mamá, me hiciste quedar como un niño. ¿Por qué tienes que ser tan qué, Ricardo? Mi voz era suave, pero algo en mí ya dolía. Tan mamá, tan campesina, soltó, y apenas lo dijo vi el horror en su cara. Lo siento, mamá, no quise. Está bien, mentí. Entiendo. Ya eres adulto, necesitas tu espacio. Pero no estaba bien. Y ese fue el primer ladrillo que se cayó del muro entre nosotros.
Yo tenía 62 años cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era un martes por la tarde. Estaba en el viñedo podando las vides. Mis manos ya no eran tan fuertes como antes. La artritis estaba empezando a molestar, pero seguía trabajando. Siempre seguía trabajando. Mi teléfono sonó. Número desconocido de Madrid. Señora Viviana Morales. Sí, soy yo. Soy el abogado Héctor Ruiz de Ruiz y Asociados en Madrid. Llamo en relación al fallecimiento de Javier Morales. El mundo se detuvo. Javier está muerto. Me temo que sí, señora. Murió hace 6 meses en un accidente automovilístico en Buenos Aires, Argentina. Vivía allí bajo el nombre de Carlos Mendoza. 30 años. 30 años desde que había desaparecido. Y ahora estaba muerto. No sentí tristeza. No después de tanto tiempo. Solo vacío. ¿Por qué me llama a mí?, pregunté. Porque dejó un testamento. Y... esto es delicado, señora. Dejó una herencia de 420.000 euros. Me senté en el suelo entre las vides. 420.000 euros. Una fortuna. Para mí, susurré. Hubo una pausa. Para su hijo Ricardo Morales. Usted está listada como albacea hasta que él reciba la noticia. Por supuesto, no para mí, para Ricardo. El dinero proviene de inversiones inmobiliarias que hizo en Argentina. Todo parece legítimo según las leyes argentinas, aunque... Otra pausa. Dado el historial del señor Morales en España, recomendaría una auditoría completa antes de que su hijo acceda a los fondos. Le di la información de contacto de Ricardo. Colgué, y me quedé sentada ahí entre las vides que había cuidado por décadas, preguntándome, ¿por qué Javier nunca nos envió dinero cuando lo necesitábamos, cuando Elena estaba muriendo? Cuando yo trabajaba 3 empleos. Cuando Ricardo tenía zapatos con agujeros. Construyó una fortuna. Y nunca miró atrás. Ricardo vino a visitarme esa noche. Tenía 32 años ahora trabajando como gerente en un hotel de lujo en Granada. Ganaba bien, 45.000 euros al año. Vivía en un apartamento moderno. Tenía carro nuevo. Ya no necesitaba mi dinero. Pero yo todavía le mandaba 200 euros cada mes. Para tus gastos extras, mi amor. Mamá entró a la cocina donde yo preparaba su comida favorita. Cordero asado con patatas. ¿Es verdad, papá está muerto? Sí, mi amor, lo siento. Se sentó pesadamente. No sé cómo sentirme, ni siquiera lo recuerdo bien. Lo sé. Puse mi mano sobre la suya. Él la retiró. El abogado dijo que dejó dinero. Mucho dinero. 420.000 euros. Sus ojos se iluminaron. No con tristeza por su padre muerto, con avaricia, con posibilidad. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero, mi amor?, pregunté. No sé, pero ya estaba calculando. Lo vi en sus ojos. Tal vez invertir. Tal vez... ¿Compraste ese cordero en el mercado? Cambió de tema tan rápido. Como si el dinero lo quemara y no quisiera que yo viera cuánto lo deseaba. Sí, del carnicero José, el que te gusta. Mamá me miró con esa expresión que usaba de niño cuando quería algo. Gastaste mucho porque yo puedo... No te preocupes, me gusta cocinar para ti. Sonreí ignorando que ese cordero había costado 40 euros que realmente no podía permitirme. Pero valía la pena ver a mi hijo comer bien. Siempre valía la pena. ¿Verdad? 2 semanas después Ricardo apareció con Mateo. No había visto a ese hombre en años desde la universidad, pero ahí estaba más arrogante que nunca. Doña Viviana, me saludó con esa sonrisa falsa. ¿Cuánto tiempo Ricardo me contó sobre la herencia? Qué bendición, ¿verdad? Bendición, repetí sintiendo que algo no estaba bien. Se sentaron en mi mesa de cocina, la misma mesa donde había consolado a Ricardo de niño, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde le había ayudado con su tarea durante años. Mamá, Ricardo carraspeó. Mateo y yo hemos estado hablando. Tenemos una propuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Una madre sabe, siempre sabe cuando algo malo viene. Este cortijo, dijo Mateo mirando alrededor con ojos evaluadores, tiene un potencial increíble. La ubicación, la vista de las montañas, los viñedos. Es perfecto para un hotel boutique de agroturismo. Un hotel, repetí lentamente. Sí, Ricardo se inclinó hacia adelante emocionado. Podríamos construir 8 suites de lujo, un spa, restaurante gourmet usando los productos locales, experiencias de vino. La gente pagaría 300 euros por noche fácilmente. 300 euros por noche en mi casa.
¿Y dónde viviría yo?, pregunté. Aquí, mamá, por supuesto aquí. Tendrías tu propia suite. Ya no tendrías que trabajar tanto. Podrías relajarte y disfrutar de tus últimos años. Últimos años, como si yo ya estuviera muerta. El problema, intervino Mateo sacando unos papeles, es el financiamiento. Necesitamos un préstamo de 300.000 euros del banco para la construcción. Ricardo tiene los 420.000 de la herencia, pero el banco requiere que la propiedad esté a su nombre como garantía. La propiedad ya es garantía, dije. Está a mi nombre. Exactamente. Por eso necesitamos que la transfiera temporalmente a nombre de Ricardo, solo hasta que paguemos el préstamo. Después podemos hacer una sociedad formal con contratos todo legal. Temporalmente. Esa palabra debió haberme alertado. Es la oportunidad de nuestra vida, mamá, dijo Ricardo tomando mi mano. Esta vez no la retiró. Podemos construir algo increíble, juntos, tú y yo, como siempre soñamos. Siempre soñamos. Yo había soñado con un hijo agradecido, con respeto, con amor simple. Nunca había soñado con un hotel. Necesito pensarlo, dije. La expresión de Ricardo se endureció. Pensar qué, mamá. Es una oportunidad increíble. Mateo ha revisado todos los números. Mateo no es familia, solté. El silencio fue pesado. Mateo se puso de pie. Creo que debería irme. Ricardo, hablamos luego. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Cuando se fue, Ricardo explotó. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Mateo es mi socio, mi amigo. Hijo, tengo que proteger lo que tu abuelo me dejó. Esta casa es solo una casa vieja. Podríamos convertirla en algo verdaderamente valioso. Pero claro, tú nunca confías en mí. Nunca crees que puedo lograr algo grande. Ricardo. No, mamá. Siempre has sido así. Controladora, sobreprotectora, tratándome como si todavía fuera un niño. Y se fue dejándome sola en esa cocina que de repente se sentía muy grande y muy vacía. Durante 3 semanas Ricardo no me habló. No contestaba mis llamadas. No respondía mis mensajes. Finalmente vino una noche. Llovía. Esa lluvia de primavera que hace que todo huela a tierra mojada y nuevos comienzos. Mamá, dijo en la puerta empapado. Lo siento. Perdón por haber explotado. Lo abracé fuerte sintiendo su corazón latir contra el mío como cuando era pequeño. No importa, mi amor. Yo también lo siento. Entramos. Le hice chocolate caliente como cuando era niño. Nos sentamos juntos en el sofá. Escucha, dijo suavemente lo del hotel. Lo entiendo si no quieres. Es tu casa, tu decisión. Pero solo quiero que sepas que Mateo y yo revisamos todo. Hablamos con 3 abogados diferentes. El contrato de transferencia dice claramente que es temporal. Máximo 2 años hasta pagar el préstamo. De verdad, mi corazón quería creer. Sí, mira. Sacó unos documentos. Había tantas páginas, tantas palabras legales que no entendía. Pero había una sección marcada con highlighter amarillo, transferencia temporal de propiedad. ¿Ves, mamá? Temporal. Está escrito. Y después te juro haremos una sociedad real. Serás dueña del 40%. Ganarás dinero sin trabajar. Podrás descansar finalmente. Miré a mi hijo. Vi al bebé que había amamantado. Al niño que había consolado cuando tuvo pesadillas, al adolescente que había celebrado cuando entró a la universidad. Confía en mí, mamá, susurró. Por favor, solo esta vez, déjame demostrarte que puedo cuidar de ti como tú cuidaste de mí. Y Dios me perdone. Firmé porque era mi hijo, porque quería creer que todavía era ese niño dulce que me decía, te amo, cada noche. Firmé porque una madre siempre quiere creer lo mejor de su hijo. Firmé mi propia destrucción. La construcción comenzó en junio. Llegaron camiones trabajadores, ruido constante desde las 7 a.m. Lo primero que hicieron fue arrancar el viñedo. Estaba en la cocina cuando escuché las máquinas. Salí corriendo y vi las vides que había cuidado durante 30 años siendo arrancadas de raíz, como si no fueran nada. ¡Paren!, grité corriendo hacia ellos. Esas vides tienen 40 años. El capataz me miró confundido. Señora, tengo órdenes del señor Morales. Todo el viñedo tiene que irse para hacer espacio para la piscina Infinity. Piscina Infinity, Ricardo. Mi hijo salió de la casa con Mateo, ambos con cascos de construcción, como si fueran los dueños. Mamá, cálmate,
Son solo vides viejas. Vides viejas. Las planté con mis propias manos. Me alimentaron durante 30 años. Y ahora vamos a construir algo mejor, dijo Mateo con esa voz condescendiente. Una piscina que generará ingresos reales. No 50 euros por botella de vino mediocre. Mediocre. Llamó mi vino mediocre. Ricardo, mi voz se quebró, por favor. Podemos dejar algunas vides. Por favor. Mamá, suspiró como si yo fuera una niña molesta. Ya hablamos de esto. Los planos están aprobados. La piscina va ahí. Así es como funciona un negocio real. Vi en sus ojos que discutir era inútil. Me giré y caminé hacia el establo donde los caballos todavía estaban, donde podía llorar sin que me vieran. Esperanza, mi yegua vieja, apoyó su cabeza en mi hombro mientras yo sollozaba. Lo estoy perdiendo, le susurré. Estoy perdiendo a mi hijo. Los siguientes meses fueron un infierno de construcción. Despertaba cada mañana con el sonido de martillos, sierras, gritos de trabajadores. El cortijo se transformaba. Las paredes de piedra que mi padre había construido con sus manos fueron cubiertas con estuco blanco moderno. Las vigas de madera expuestas que daban carácter fueron pintadas de blanco brillante. El establo viejo, donde nacieron los potrillos donde Ricardo jugaba de niño, fue demolido para construir un spa. Solo dejaron un rincón pequeño para los 3 caballos. No podemos deshacernos de ellos, dijo Ricardo. Serán parte de la experiencia auténtica. Experiencia auténtica. Todo en este lugar estaba convirtiéndose en mentira. Mi habitación. La habitación donde había dormido durante 40 años, donde había llorado la muerte de Elena, donde había rezado por Ricardo cada noche, fue reasignada. Mamá, dijo Ricardo en agosto, necesitamos tu habitación. Tiene la mejor vista de Sierra Nevada. Podemos cobrar 350 euros por noche por esa vista. ¿Y dónde voy a dormir yo? Hay un cuartito en la parte de atrás, donde solíamos guardar herramientas. Lo limpiamos, pusimos una cama, una cómoda. Está bien. El cuarto de herramientas no podía creer lo que escuchaba. Es temporal, mamá. Una vez que empiece a entrar dinero, te haremos una suite hermosa, te lo prometo. Otra promesa, vacía como todas las demás. El cuartito no tenía ventanas. Era de 3,4 metros. Oscuro, húmedo. Olía a moho sin importar cuánto limpiara. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en ese cuarto que parecía una tumba. El hotel abrió en octubre de 2022. Las Viñas Viejas Boutique Experience. Irónico, ¿verdad? El nombre de mi viñedo, para un lugar donde las viñas ya no existían. Llegaron los primeros huéspedes. Parejas ricas de Madrid y Barcelona buscando escapar al campo auténtico. Ricardo me llamó a la cocina esa primera mañana. Mamá, necesito que prepares el desayuno para los huéspedes. Tortilla española tostadas con tomate jamón ibérico. Ya compré todo. Yo pensé que ibas a contratar un chef. Lo haré, pero hasta entonces, tú cocinas muy bien, y es parte de esa autenticidad que vendemos. Comida casera hecha por la dueña. No soy la dueña, dije amargamente. Ya no. Mamá, por favor, no ahora. Me miró con impaciencia. Los huéspedes bajan en 30 minutos. Cociné. Preparé un desayuno hermoso. Me tomó 2 horas. Los huéspedes comieron en la terraza nueva que solía ser mi jardín de rosas. Delicioso, escuché que decían. Tan auténtico. Nadie me agradeció. Ni siquiera Ricardo. Cuando fui a limpiar, Mateo estaba ahí con su laptop. Doña Viviana, dijo sin levantar la vista. Después del desayuno puede limpiar la habitación 3. Los huéspedes salen al mediodía. Puede sonaba como pregunta, pero era orden. Yo no trabajo aquí, Mateo. Finalmente me miró. No trabaja. Vive aquí, de caridad. O puede ayudar con las tareas básicas. Su elección. De caridad. En mi propia casa. Ricardo entró justo cuando Mateo dijo eso. Esperé que me defendiera. Esperé que dijera, no le hables así a mi madre. Pero solo dijo, mamá, solo hasta que contratemos personal. Ok, ayúdanos. Y yo, tonta de mí, lo hice. Limpié habitaciones. Lavé sábanas. Preparé comidas. Todo sin pago. Todo como favor a mi hijo. Un día de noviembre, 3 meses después de la apertura, fui a buscar aspirinas al estudio que ahora era oficina de gerencia. Ricardo no estaba. Mateo había salido a Granada. Abrí el cajón del escritorio buscando las aspirinas. Y ahí, entre documentos, vi un folder con mi nombre. Viviana Morales.
Propiedad. Con manos temblorosas lo abrí, y mi mundo se derrumbó. Escritura de propiedad. Cortijo Las Viñas Viejas, propietarios registrados. Ricardo Morales, 70%. Mateo Santos, 30%. Fecha de registro 15 de mayo de 2022. 15 de mayo. 2 semanas después de que firmé. No decía temporal en ninguna parte. No había cláusula de devolución. No había mención de sociedad futura. Era permanente. Absoluto. Irrevocable. Mi casa. La casa de mis padres, mis abuelos. Ya no era mía. Seguí leyendo las lágrimas, borrando las palabras. Había más documentos. Un contrato de préstamo bancario por 300.000 euros, usando su propiedad como garantía. Tenían deuda ahora. Deuda asegurada con mi casa. Y luego vi otro papel. Un email impreso. De Mateo Santos para Ricardo Morales. Fecha 20 de abril de 2022. Asunto Replan. Ricardo, perfecto que tu madre accedió. Como hablamos una vez que firme la transferencia, la propiedad es nuestra. Ella no puede revertirlo sin prueba de fraude, y el contrato está limpio. Mi abogado se aseguró de eso. Una vez que abramos, gradualmente empujamos a tu madre hacia afuera. Demasiado vieja para el trabajo real de cualquier forma. Si se resiste, le recordamos que técnicamente está viviendo en nuestra propiedad por gracia nuestra. En 2-3 años, cuando queramos vender al grupo hotelero grande, ya tengo contactos interesados. Valoración estimada 2 millones de euros. Ella ya estará en alguna residencia de ancianos y fuera del camino. Divide y conquista, amigo. Tal como planeamos. Leí ese email 3 veces. 4. 5. Cada palabra era un cuchillo. Una vez que firme, es nuestra. Demasiado vieja. Residencia de ancianos. Fuera del camino. Tal como planeamos. Mi hijo, mi bebé, el niño que había amamantado, criado, sacrificado todo por él, me había traicionado, deliberadamente, con frialdad, con cálculo. Esto no fue un malentendido, no fue negocios, fue un plan, desde el principio. Escuché pasos en el pasillo. Rápidamente puse todo de vuelta, cerré el cajón. Ricardo entró. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Buscaba aspirinas, me duele la cabeza. Me miró con sospecha. Las aspirinas están en el botiquín del baño, no en mi escritorio. Me confundí. Ya me voy. Salí antes de que viera las lágrimas. Esa noche, en mi cuartito sin ventanas, tomé una decisión. Era hora de abrir el sobre amarillo, el que Javier me había enviado hacía 30 años. Era hora de luchar. No abrí el sobre esa noche. Primero quise darle a Ricardo una oportunidad más. Una última oportunidad de ser el hijo que yo crié. Tal vez pensé desesperadamente, tal vez Mateo escribió ese email sin que Ricardo lo supiera. Tal vez mi hijo todavía tenía buenas intenciones. ¡Qué tonta fui! Una semana después reuní coraje. Era domingo por la noche. El hotel estaba vacío. Temporada baja. Ricardo y Mateo estaban en la sala bebiendo vino caro, riendo de algo en el laptop. «Ricardo», dije desde la puerta, «necesitamos hablar». «Ahora, mamá, estamos ocupados». «Es importante», suspiró dramáticamente. «Está bien, 5 minutos». 5 minutos. Me estaba dando 5 minutos de su tiempo. Yo que le había dado mi vida entera. «Encontré los documentos de la propiedad», dije, mi voz temblando. El silencio cayó como piedra. «¿Y?» Ricardo se cruzó de brazos. «Dijiste que era temporal. Dijiste que después haríamos una sociedad. Pero la casa está a tu nombre. Permanentemente. Es complicado, mamá. Cosas legales que tú no entiendes. Entiendo que me mentiste». Mateo se puso de pie. «Doña Viviana, con todo respeto, su hijo hizo lo correcto. El banco no habría dado el préstamo sin propiedad clara. La casa estaba a su nombre, pero usted es mayor. No era práctica para garantías financieras». «Soy mayor, no soy estúpida», espeté. «Nadie dice que es estúpida», dijo Ricardo con esa paciencia exagerada que usas con niños tontos. «Pero Mateo tiene razón. Fue la única manera de conseguir el financiamiento». «Entonces devuélvemela ahora. Ya tienen el dinero del banco». Ricardo se rió. Realmente se rió. «No funciona así, mamá. La casa es garantía del préstamo. No podemos transferirla hasta pagar todo. Son 30 años de hipoteca». 30 años. Yo tendría 92 años. Si es que vivía tanto.
Me lo prometiste. Susurré. Las cosas cambian. Los planes cambian. Necesitas ser más flexible. ¿Flexible? Mi voz subió. Es mi casa. Era tu casa. Ricardo gritó de vuelta y ahí estaba. La verdad. Cruda y fea. Era una casa vieja y destartalada que no valía nada. Nosotros la convertimos en algo. Invertimos tiempo, dinero, esfuerzo. Ahora vale millones. Y sí está a mi nombre, donde debería estar. Yo construí esa casa. Trabajé 30 años para mantenerla. Tú no construiste nada. La heredaste. No es lo mismo. Cada palabra era una bofetada. Ricardo, dije, lágrimas cayendo ahora, soy tu madre. Te di todo, todo. Esto es lo que merezco. Diste todo sin que te lo pidiera. Explotó. Nunca pedí que venderas las joyas de la abuela. Nunca pedí que trabajaras 3 empleos. Tú elegiste ser mártir. Y ahora actúas como si te debiera mi vida entera por eso. El silencio después de esas palabras fue ensordecedor. ¿De verdad piensas eso? Susurré. Pienso que necesitas aceptar la realidad. El mundo ha cambiado. Yo he cambiado. Y tú necesitas adaptarte. ¿Adaptarme a qué? A que ya no eres la dueña aquí. A que este es mi negocio. A que si quieres quedarte es bajo mis reglas. Y si no quiero quedarme bajo tus reglas, se encogió de hombros. Puedes irte cuando quieras, la puerta está ahí. Miré a mi hijo, este extraño con la cara de mi bebé, y vi que lo había perdido. Quizás lo perdí hace años y nunca me di cuenta. Está bien, dije con voz muerta. Entiendo, y me fui a mi cuartito oscuro donde lloré hasta no tener más lágrimas. Pero algo en mí había cambiado. La tristeza estaba empezando a transformarse en algo más fuerte. Rabia. Amigas, todo lo que les he contado hasta ahora fue el contexto, la construcción lenta de mi humillación. Pero ahora llegamos al día que me partió en dos la persona que fui antes y la persona que tuve que convertirme. Era jueves, temporada alta de primavera, todas las habitaciones llenas. Yo había estado trabajando desde las 5 a.m., preparar desayunos, limpiar habitaciones, lavar sábanas. Sin pago, sin un gracias. Mis manos me dolían, mi espalda estaba destruida. Tenía 64 años y trabajaba como esclava en mi propia casa. A las 10 a.m. estaba limpiando la habitación 5, una suite hermosa que solía ser la habitación de Elena. Habían quitado todo. Sus pósters, sus juguetes guardados en cajas, todo rastro de mi niña muerta. En la mesita de noche había un jarrón de cerámica de Talavera. Precioso, caro. Me acerqué a limpiarlo cuando mi codo lo golpeó accidentalmente. El jarrón cayó, se hizo añicos en el suelo de mármol. No. Me arrodillé intentando recoger las piezas con manos temblorosas. ¿Qué fue ese ruido? Ricardo subió las escaleras corriendo. Entró a la habitación, vio el jarrón roto. Su cara se puso roja. ¿Qué hiciste? Fue un accidente, yo. Ese jarrón costó 8.000 euros, 8.000. Lo siento mucho, yo puedo. ¿Puedes qué pagarlo? Tú no tienes ni 800 euros. Mateo apareció detrás de él. Ricardo, calma. Los huéspedes pueden escuchar. Pero Ricardo estaba fuera de control. Agarró mi brazo apretando fuerte. Estoy harto. ¿Me oyes, harto? Me estás lastimando. Tú me lastimas a mí todos los días, rompiendo cosas, molestando a los huéspedes. Los clientes se quejan de que hay una señora mayor merodeando. Me estás arruinando el negocio. Me soltó bruscamente. Caí contra la pared. Ya no puedes seguir aquí, continuó su voz más fría que el hielo. Eres un estorbo, un peso muerto. Ricardo, mi voz era apenas un susurro. No, mamá, se acabó. Ya, basta. Mateo puso su mano en el hombro de Ricardo. Amor, ya lo hablamos. Es hora. Amor, ¿desde cuándo Mateo le decía amor a mi hijo? Y entonces lo entendí todo. La cercanía, las miradas, las habitaciones compartidas. Ricardo y Mateo no eran solo socios de negocios. Mamá, Ricardo respiró profundo, recuperando control. Te voy a dar 2 opciones. Solo 2. Y vas a escoger una ahora mismo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo terrible venía. Lo sabía. Opción 1. Te vas a una residencia de ancianos en Granada.
Yo pagaré todos los gastos. Tendrás cuidado médico, actividades, gente de tu edad. Será mejor para ti, más seguro. Una residencia de ancianos. Morir lentamente rodeada de extraños. Opción 2. Esperé rezando que la segunda opción fuera mejor. Duermes con los caballos, en el establo. Ahí no molestas a nadie, no rompes nada valioso, y puedes quedarte en la propiedad. El mundo se detuvo. ¿Los caballos? No podía creer lo que escuchaba. Sí, el establo viejo todavía tiene espacio, puedes poner un colchón. No es ideal, pero si prefieres quedarte aquí... Ricardo, Mateo intervino suavemente. Tal vez estás siendo muy duro. No, Ricardo giró hacia él. ¿Sabes cuánto perdemos cada mes porque ella asusta a los clientes? Porque rompe cosas, esto es un negocio. Se volvió hacia mí. Sus ojos, los mismos ojos que me habían mirado con amor cuando era niño, estaban vacíos, muertos. Entonces, mamá, escoge. ¿Residencia de ancianos o establo? Tienes 5 minutos para decidir. Y salió de la habitación dejándome ahí entre los pedazos rotos del jarrón, dejándome entre los pedazos rotos de mi corazón. Me quedé ahí en el suelo rodeada de cerámica rota, como mi vida, como mi relación con mi hijo, todo roto en pedazos imposibles de reparar. 32 años. 32 años desde que Javier me dejó sola con un bebé y una niña muriendo. 32 años trabajando hasta sangrar. 32 años sacrificándolo todo por ese niño que ahora me miraba como basura, y él me estaba dando a elegir entre morir en un asilo o dormir con animales. Algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón. Mi corazón ya estaba roto hace meses desde el primer momento en que Ricardo empezó a cambiar. Lo que se rompió fue el miedo, la esperanza tonta de que las cosas mejorarían, la necesidad patética de su amor. Lo que se rompió fue la Viviana vieja. La Viviana que aceptaba, que perdonaba, que se sacrificaba. En su lugar algo nuevo nació, algo frío, calculador, peligroso. Me levanté del suelo, me sacudí el polvo, sequé mis lágrimas y tomé una decisión. Salí de la habitación. Ricardo y Mateo estaban en la cocina esperando. ¿Y bien?, preguntó Ricardo con impaciencia. ¿Qué decidiste? Ninguna, dije con voz clara, firme. Ambos me miraron confundidos. ¿Cómo que ninguna? No voy al asilo, no voy al establo, me voy de aquí. Pero no porque tú me eches, sino porque yo lo decido. Ah, Ricardo se rió aliviado. Perfecto, entonces. Pero antes de irme, lo interrumpí mi voz como acero, quiero que recuerdes este momento, Ricardo. Quiero que recuerdes que tu madre, la mujer que te dio la vida, que trabajó hasta destruir su cuerpo para darte todo, te ofreció amor incondicional. Y tú elegiste darme 2 opciones: morir lentamente en un asilo o vivir como animal en un establo. Recuerda eso, porque en unos días vas a entender algo muy importante. Me acerqué a él, lo miré directo a los ojos. Las decisiones tienen consecuencias, y las traiciones siempre se pagan. Mamá, no seas dramática. No estoy siendo dramática, hijo. Estoy siendo profética. Mateo se rió nerviosamente. Doña Viviana suena como personaje de telenovela. No, sueno como una mujer que finalmente entendió una verdad simple. Cuando el amor se convierte en abuso, la misericordia se convierte en complicidad. Y yo ya no voy a ser cómplice de mi propia destrucción. Fui a mi cuartito, metí mis pocas posesiones en una maleta vieja, ropa, fotos de Elena, el rosario de mi madre y el sobre amarillo de Javier, el que había guardado durante 30 años. Era hora. Salí con mi maleta. Ricardo estaba en la entrada con Mateo viéndome partir con alivio, apenas disimulado. Adiós, mamá, dijo Ricardo. Ni siquiera te voy a extrañar. Solo adiós. No es adiós, Ricardo, respondí. Es hasta pronto. Y me fui. Caminé por el camino de tierra que me había visto llegar como novia joven, que me había visto enterrar a mi hija, que me había visto trabajar y sangrar y llorar. En el portón me detuve. Miré hacia atrás una última vez. El cortijo, mi cortijo, brillaba bajo el sol de marzo, hermoso, transformado, irreconocible, como mi hijo. Pero a diferencia de mi hijo, yo todavía podía pelear. Saqué mi teléfono, busqué el número que había estado en ese sobre durante décadas. Abogado Miguel Torres, Sevilla Marqué, 3 tonos, 4.
Bufete Torres y asociados, buenos días. Buenos días, dije mi voz sin lágrimas ahora, solo determinación. Necesito hablar con el abogado Miguel Torres. Es sobre el caso Javier Morales. Pausa. Su nombre, por favor. Viviana Morales. Dígale que es hora. Después de 30 años, finalmente es hora. Continúa en parte 2. Fin de la parte 1. Palabra cuenta 8000 palabras para... ¿Cómo está? ¿Quieres que continúe con la parte 2? ¿O hay algo que quieras que ajuste en la parte 1 primero? Carmen López había sido mi mejor amiga durante 35 años. Nos conocimos cuando ambas éramos jóvenes madres en el mercado de Granada. Ella vendía flores, entonces ahora tenía su propia floristería exitosa en el centro. Cuando le conté lo que Ricardo me había hecho, su rostro se puso rojo de furia. ¡Ese desgraciado!, gritó golpeando la mesa de su cocina. Después de todo lo que hiciste por él, Viviana, deberías denunciarlo. Es abuso de ancianos. Es mi hijo, susurré sintiendo las lágrimas venir otra vez. Era tu hijo, el hombre que te dijo que durmieras con caballos. No es el niño que criaste, es un monstruo. Carmen me preparó té de manzanilla, me envolvió en una manta, me abrazó mientras yo lloraba. Así había sido siempre entre nosotras. Cuando murió Elena, Carmen durmió en mi casa durante semanas. Cuando Javier desapareció, ella me dio trabajo en su tienda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Sequé mis lágrimas. Saqué el sobre amarillo de mi bolso. Voy a hacer lo que debí hacer hace 30 años. Carmen miró el sobre con los ojos muy abiertos. Sí, de Javier. Lo guardé todo este tiempo porque quería proteger a Ricardo de la verdad. ¡Qué ironía! No lo protegí de la verdad sobre su padre. Y él me destruyó de todas formas. Mis manos temblaban mientras abría el sobre que había estado sellado durante 3 décadas. El papel estaba amarillento frágil. Dentro había varios documentos y una carta escrita a mano. La letra de Javier. Todavía la reconocía después de todos estos años. Empecé a leer en voz alta. Mi querida Viviana, si estás leyendo esto, significa que has llegado a tu límite. Significa que necesitas la verdad, todo el peso terrible de ella. Lo que hice fue imperdonable. Robé 380.000 euros de Exportaciones Ruiz S.A., pero necesitas saber por qué. Elena estaba muriendo. Los doctores dijeron que el tratamiento en España tenía 70% de posibilidades, pero había un tratamiento experimental en Suiza con 94% de éxito. Necesitábamos 500.000 euros. Intenté todo legal primero. Préstamos. Rechazados. Vender la casa. Tú te negaste, era tu herencia familiar. Crowdfunding. Conseguimos solo 15.000 euros. Cada día veía a nuestra niña deteriorarse. Cada día me moría un poco. Entonces don Alfonso Ruiz, mi jefe, fue de vacaciones durante 2 semanas. Y yo tenía acceso a las cuentas de la empresa. Pensé, solo lo tomaré prestado. Cuando Elena se cure, trabajaré el resto de mi vida para pagarlo. Venderé todo, pero primero salvaré a mi hija. Transferí 380.000 euros a una cuenta offshore. Contraté la clínica en Suiza. Estábamos a 3 días de llevar a Elena. Y entonces murió. Mi bebé murió en tus brazos mientras yo tenía 380.000 euros robados en una cuenta que ya no necesitábamos. Don Alfonso regresó. Descubrió el desvío. Su empresa colapsó. Estaba altamente apalancada, mi robo fue la gota que derramó el vaso. 50 familias perdieron sus empleos. 3 perdieron sus casas. ¿Y don Alfonso? Él se colgó en su oficina. Dejó una nota: no puedo vivir con la vergüenza. Un hombre bueno murió por mi desesperación. Su hija Elena Ruiz, si se llama igual que nuestra niña, tenía 10 años. Ella lo encontró. Esa imagen la perseguirá toda su vida. Huí porque era cobarde. No pude enfrentar lo que había hecho. No pude verte a ti y a Ricardo sabiendo que era un ladrón y un asesino. Sí, asesino. No apreté el gatillo, pero mis acciones mataron a don Alfonso tan seguro como si lo hubiera hecho. Me fui a Argentina bajo el nombre Carlos Mendoza. Durante 30 años invertí ese dinero robado.
Bienes raíces, acciones, negocios. Se multiplicó. Ahora vale casi $500,000. Pero está manchado de sangre. Cada euro viene de la tragedia de la familia Ruiz. Antes de desaparecer hice dos cosas. Uno, transferí legalmente el cortijo a tu nombre. Solo tuyo. Está en los documentos adjuntos. Quería asegurarme de que al menos tendrías un hogar sin importar qué pasara. 2. Escribí una confesión completa. Cada detalle del robo. Extractos bancarios, rutas de transferencia, todo. ¿Por qué te doy esto ahora? Porque si alguna vez Ricardo usa ese dinero de forma egoísta, si alguna vez te hace daño, necesitas poder protegerte. El dinero que eventualmente heredará no es una bendición, es una maldición. Viene del dolor de otros. Y Elena Ruiz, la hija de don Alfonso, merece saber. Merece la oportunidad de recuperar algo de lo que su familia perdió. Incluyo su información de contacto. Ahora es abogada en Sevilla. Ha dedicado su vida a buscar justicia para las víctimas de fraude financiero. También incluyo el contacto de mi abogado Miguel Torres. Él sabe todo. Le pagué por adelantado para que te ayude si alguna vez lo necesitas. Viviana, perdóname. No por robar, eso es imperdonable, sino por abandonarte, por convertirte en viuda sin serlo, por dejar que cargaras sola con Ricardo. Fui un mal esposo, un criminal, un cobarde, pero nunca dejé de amarte. Usa esta información solo si no tienes otra opción. Y si la usas, recuerda, estás haciendo lo correcto. Estás trayendo justicia donde solo hubo dolor. Tu esposo que no merecía tu amor, Javier. Terminé de leer. El silencio en la cocina de Carmen era absoluto. Dios mío, Carmen finalmente susurró. Dios mío, Viviana. Ricardo está viviendo con dinero de sangre, dije, mi voz hueca. Todo este tiempo pensé que la herencia era limpia, inversiones legítimas de su padre, pero viene de la muerte de un hombre, de la destrucción de una familia. Y tu hijo lo usó para robarte, agregó Carmen. Usó dinero manchado para traicionarte. Revisé los otros documentos en el sobre 1, escritura del cortijo a mi nombre, fechada 10 de noviembre de 1992, 2 días antes de que Javier desapareciera. Legal, notarizada, registrada. La casa era mía. 2. Confesión completa de Javier. 47 páginas detallando el robo con extractos bancarios, códigos de transferencia, nombres de cuentas offshore. 3. Carta de suicidio de Alfonso Ruiz. Una fotocopia con la letra temblorosa de un hombre roto. No puedo vivir sabiendo que fallé a mis empleados, a mi familia, a mí mismo. Perdónenme. 4. Información de contacto de Elena Ruiz. Ahora 40 años, abogada especialista en recuperación de activos, Sevilla. 5. Tarjeta de negocios. Miguel Torres, abogado. Derecho civil y recuperación de activos, Sevilla. Hay más, dije sacando el último documento. Una copia del testamento falso de Javier. Carmen lo leyó por encima de mi hombro. Dice que dejó todo a Ricardo, pero está firmado bajo el nombre Carlos Mendoza en Argentina, no Javier Morales. Según la ley española, un testamento firmado bajo identidad falsa es nulo. Entonces la herencia debió venir a mí, como su esposa legal, y ahora tengo 30 años de documentación probando que ese dinero es producto de un crimen. Carmen me miró con una mezcla de asombro y miedo. Viviana, si usas esto, destruirás a Ricardo, completamente. Él me dio a elegir entre asilo y establo, dije con voz de acero. Ahora yo le doy a él una tercera opción, justicia. Saqué mi teléfono. Encontré el número de Miguel Torres que había marcado antes. Abogado Torres, dije cuando contestó. Soy Viviana Morales. Creo que mi esposo le pagó por adelantado hace 30 años. Necesito verlo mañana. Tengo los documentos y estoy lista para actuar. La oficina de Miguel Torres estaba en un edificio antiguo en el barrio Santa Cruz, cerca de la catedral. Carmen insistió en acompañarme. No vas a enfrentar esto sola, dijo. Miguel Torres tenía 58 años ahora. Lo recordaba de hace décadas cuando era un joven abogado de 28 años. El tiempo había sido amable con él, cabello completamente blanco, anteojos de marco dorado, traje impecable. Cuando entramos se puso de pie inmediatamente. Sus ojos se humedecieron. Señora Viviana, dijo con voz emocionada, he esperado esta llamada durante 30 años.
Javier me hizo prometer que la protegería si algún día usted necesitaba ayuda. Me senté sintiéndome de repente muy cansada. Necesito ayuda ahora. Durante la siguiente hora le conté todo. El engaño de Ricardo, la transferencia fraudulenta de propiedad, el ultimátum cruel, el email que encontré entre Ricardo y Mateo. Miguel escuchaba tomando notas meticulosas. Cuando terminé abrió un archivador grande y sacó una carpeta gruesa. Cuando Javier vino a verme en noviembre de 1992, estaba destruido, comenzó Miguel. Me confesó todo el robo, la muerte de Elena, su plan de escape. Me dio documentos originales y me pagó 50.000 euros por adelantado, de su propio dinero, no del robado, para que lo guardara todo y lo usara solo si usted o Ricardo estaban en peligro real. Peligro real, repetí amargamente. Mi hijo me dijo que durmiera con caballos. Eso califica, más que califica. Miguel abrió la carpeta. He monitoreado la situación durante años. Sé sobre la herencia que Ricardo recibió. Sé sobre el hotel. He estado esperando a ver si él haría lo correcto. No lo hizo. No, y ahora tenemos base legal para actuar. Déjeme explicarle las opciones. Se puso de pie y fue a una pizarra blanca. Empezó a escribir. Primero, dijo Miguel el Cortijo. Ricardo lo registró a su nombre en mayo de 2022, basándose en un contrato que usted firmó. Que decía temporal, interrumpí. Exacto, y tengo buenas noticias. Hablé con la notaria que autorizó esa transferencia. Se llama Lucía Ramírez. Está dispuesta a testificar que Ricardo y Mateo le presionaron para que aprobara el documento rápido sin darle tiempo a usted para leerlo completamente o tener representación legal independiente. Entonces tenemos base para anular la transferencia por fraude. Especialmente porque tenemos esto. Sacó otro documento. La escritura original de 1992. Prueba legal absoluta de que el cortijo es suyo. Javier lo transfirió a su nombre exclusivo antes de desaparecer. ¿Ricardo sabía esto? No lo creo. Probablemente asumió que la casa estaba en copropiedad o que había prescrito de alguna manera. Pero no. Es suya, registrada, legal, indiscutible. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había esperanza. Fase 2, invalidación de herencia. Segundo, Miguel continuó la herencia de 420.000 euros. Ricardo la recibió basándose en un testamento escrito en Argentina bajo el nombre falso Carlos Mendoza. Según la ley española, un testamento debe estar firmado con la identidad legal verdadera del testador. Si no, es nulo. Además, Javier Morales nunca fue legalmente declarado muerto en España. Técnicamente todavía era su esposo cuando murió. Entonces usted es la heredera legal. Los 420.000 euros deberían haber venido a usted, no a Ricardo. Carmen dejó escapar un silbido bajo. Esto es enorme. Pero hay un problema, agregué. Ese dinero viene de un crimen. ¿Qué pasa con la familia del hombre que Javier robó? Miguel asintió seriamente. Ahí es donde entra Elena Ruiz. Fase 3. Restitución a la familia Ruiz. Miguel sacó otro folder. He estado en contacto esporádico con Elena Ruiz durante años. Ella sabe sobre el robo de su padre. Ha buscado el dinero de Javier sin éxito, hasta ahora. Si le revelamos dónde está ese dinero, ahora en manos de Ricardo, ella puede presentar una demanda civil de restitución, y con la confesión de Javier ganará. ¿Cuánto podría recuperar?, pregunté. Con intereses compuestos durante 32 años más daños por angustia emocional, fácilmente 250.000, 300.000 euros de los 420.000, dejando a Ricardo con casi nada, y en deuda porque ya gastó aproximadamente 120.000 en renovaciones del hotel más los 300.000 del préstamo bancario. Hice los números en mi cabeza. Ricardo estaría arruinado, completamente arruinado. Pero hay otra opción, dijo Miguel suavemente mirándome directo a los ojos. Una opción más, humana. Miguel se sentó junto las manos sobre el escritorio. Señora Viviana, entiendo que está herida, furiosa, con derecho a estarlo. Su hijo la traicionó de la manera más cruel. Pero sigue siendo su hijo. Puede destruirlo completamente con esta información. La pregunta es, ¿eso es lo que realmente quiere? Me quedé en silencio. ¿Qué quería? Hay una alternativa, continuó Miguel. Una que trae justicia sin aniquilación total.
Una que le da a Ricardo la oportunidad de aprender, crecer, cambiar. Escucho. Hacemos esto en 3 pasos. Paso 1. Confrontación privada, con evidencia. Primero citamos a Ricardo y Mateo a una reunión de mediación. Les mostramos toda la evidencia, la escritura original, la confesión de Javier, la conexión con Elena Ruiz. Les damos a entender la magnitud del problema legal que enfrentan. Paso 2. Oferta de acuerdo. Luego ofrecemos un acuerdo fuera de corte. El cortijo vuelve a su nombre innegociable. 200.000 euros van a Elena Ruiz como restitución. 120.000 euros van a usted como compensación por fraude. Ricardo puede quedarse con 100.000 euros, pero debe usarlo solo para pagar el préstamo bancario. Ricardo y Mateo pueden continuar operando el hotel, pero como sus arrendatarios, le pagan 4.000 euros al mes de alquiler. Usted tiene derecho a vivir en la propiedad cuando quiera en una habitación designada exclusivamente para usted. Paso 3. Terapia obligatoria. Y esto es crucial. Ricardo debe asistir a terapia familiar con usted, una vez por semana, durante 1 año mínimo. Si se niega o si deja de asistir, el acuerdo se anula y procedemos con acción legal completa. ¿Y si rechaza todo el acuerdo?, pregunté. Entonces Miguel se puso serio. Presentamos demandas civiles y criminales, recuperación de propiedad por fraude, anulación de herencia, restitución a la familia Ruiz. Ricardo podría enfrentar cargos criminales por uso conocido de fondos de actividad delictiva. Podría ir a prisión 5 o 10 años. Y Mateo también. Él era cómplice consciente del fraude. El silencio cayó sobre la oficina. Carmen tomó mi mano. Viviana, dijo suavemente, ¿qué quieres hacer? Cerré los ojos. Vi al bebé Ricardo en mis brazos. Al niño Ricardo llorando cuando murió Elena. Al adolescente Ricardo orgulloso de sus calificaciones. ¿Dónde se había ido ese niño? Pero también vi la frialdad en sus ojos cuando me dio el ultimátum. La crueldad calculada en ese email a Mateo, el hombre que me había empujado deliberadamente hacia la destrucción. Quiero justicia, dije finalmente abriendo los ojos. Pero también quiero una última oportunidad de que mi hijo entienda lo que hizo, de que sienta aunque sea un poco lo que yo sentí. Quiero que sepa que su fortuna viene de la tumba de un hombre inocente, que mire a Elena Ruiz a los ojos y vea el precio real de su traición. Y si después de todo eso sigue siendo el monstruo en que se convirtió... Respiré profundo. Entonces sí, destruyámoslo completamente. Miguel asintió. Entendido. Procederemos con la opción de mediación primero. Pero prepárese, señora Viviana. Cuando Ricardo reciba la citación va a estallar. Va a intentar manipularla, asustarla, hacerla sentir culpable. Necesita estar fuerte. Puede hacerlo, pensé, en 32 años trabajando hasta sangrar, en noches sin dormir, en comidas saltadas para que Ricardo pudiera comer, en joyas vendidas, en dignidad sacrificada. Sí, dije con voz de acero, puedo hacerlo. Miguel trabajó rápido. En 6 días tenía toda la documentación preparada. Escrituras, confesiones, evidencia bancaria, todo perfectamente organizado y refutable. También contactó a Elena Ruiz. Ella aceptó participar en la mediación. Quería mirar a Ricardo a los ojos. Quería que supiera quién era su padre realmente. La citación fue enviada por mensajero certificado al cortijo. Llegó un jueves a las 11 a.m., justo cuando Ricardo estaba en una reunión importante con inversionistas de Madrid. Carmen estaba conmigo cuando pasó. Me había quedado en su casa toda la semana recuperando fuerzas, preparándome mentalmente para lo que vendría. Mi teléfono sonó a las 11:15. Ricardo. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. A la 5ª llamada contesté. Mamá. Su voz era pura histeria. ¿Qué mierda es esto? Hola, Ricardo. Acabo de recibir una citación judicial. Dice que me estás demandando por fraude, por la propiedad. Y hay algo sobre la herencia de papá siendo ilegal. Todo está explicado en los documentos. Esto es una locura. Tú firmaste esa transferencia voluntariamente. Firmé creyendo que era temporal. Tú me engañaste deliberadamente. Hay evidencia. ¿Qué evidencia? Estás inventando cosas porque estás resentida. El email a Mateo, el que encontré en tu escritorio. Empujamos a tu madre hacia afuera, demasiado vieja. Residencia de ancianos.
tal como planeamos. Silencio absoluto al otro lado. Eso fue. Mateo escribió eso, yo no. Tú respondiste. Perfecto. Procedamos. Lo leí, Ricardo. Vi tu respuesta. Mamá, espera, puedo explicar. No necesitas explicar. Todo quedará claro en la mediación. Tú, Mateo, y sus abogados. El 5 de abril en Sevilla. La dirección está en la citación. No voy a ir a ninguna puta mediación. Entonces nos vemos en corte, donde también estará Elena Ruiz. ¿Quién mierda es Elena Ruiz? La hija del hombre cuyo dinero robado usaste para traicionarme. La hija del hombre que se suicidó por lo que tu padre hizo. Ella es abogada ahora, y viene por ti. Colgué antes de que pudiera responder. Carmen me abrazó. Bien hecho, muy bien hecho, pero mis manos temblaban. Mi corazón latía como loco. Había cruzado el punto de no retorno. Durante los siguientes días, Ricardo intentó todo día 1. Amenazas, 20 llamadas perdidas. Mensajes de voz gritando, vas a arrepentirte de esto. Te voy a dejar sin nada. Mi abogado te va a destruir. Día 2. Manipulación. Mensajes de texto. Mamá, por favor, hablemos. Somos familia. Podemos resolver esto sin abogados. Te amo. Por favor. Día 3. Culpa. Más mensajes. ¿Sabes lo que esto me está haciendo? Los inversionistas se están retirando. El banco está amenazando con cancelar el préstamo. Vas a destruir mi vida. Eso es lo que quieres. Día 4. Negación. Email largo explicando cómo todo fue un malentendido. Que el email a Mateo era solo desahogo, no era real. Que nunca quisieron realmente echarme. A ninguno respondí. Día 5. Desesperación. Ricardo apareció en casa de Carmen. Carmen no lo dejó entrar. Necesito hablar con mi madre, gritó desde la calle. Tu madre no quiere verte, respondió Carmen firmemente desde la ventana. Carmen, por favor, estás llenándole la cabeza de ideas. Ella no entiende los negocios. Entiende perfectamente que su hijo la traicionó. Ahora vete antes de que llame a la policía. Lo vi desde la ventana del segundo piso. Se veía terrible. Ojos rojos, ropa arrugada, sin afeitar. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quiso bajar, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé, asilo o establo, escoge, y me quedé donde estaba. La sala de mediación era neutral, moderna, una mesa larga con sillas a cada lado, como preparación para batalla. Llegué temprano con Carmen y Miguel. A las 9:45 a.m. A las 10:00 llegaron Ricardo y Mateo con su abogado, un hombre de traje caro llamado Raúl Méndez, conocido por defender casos difíciles. Ricardo se veía peor en persona. Había perdido peso. Tenía círculos oscuros bajo los ojos. Cuando me vio, su expresión pasó por 1000 emociones: alivio, ira, miedo, súplica. Mamá, toma asiento, Ricardo, dije con voz neutral. Esto es mediación formal. Guarda comentarios personales para después. Se sentó pareciendo un niño regañado. Mateo se veía igualmente nervioso. El mediador judicial, un hombre mayor llamado señor Herrera, abrió la sesión. Buenos días. Estamos aquí para intentar resolver el caso Morales versus Morales sin proceder a litigio completo. Ambas partes han acordado escuchar propuestas. Abogado Torres puede comenzar. Miguel se puso de pie. Conectó su laptop al proyector. Señores, lo que vamos a presentar hoy es la verdad completa sobre la herencia Morales. Una verdad que destruirá todo lo que Ricardo y Mateo han construido, a menos que acepten términos razonables. Raúl, el abogado de Ricardo, se inclinó hacia adelante. Señor Torres, las amenazas no es amenaza, es realidad legal. Permítanme demostrar. Miguel empezó la presentación. Proyectó en la pantalla. Título cortijo: Las Viñas Viejas, historia legal. 1985. Propiedad heredada por Viviana Morales de sus padres. 1992. Javier Morales transfiere su porción 0% a Viviana. Ella tiene 100% de propiedad. 2022. Ricardo Morales registra la propiedad a su nombre basándose en contrato temporal. 2024. Contrato declarado fraudulento.
Miguel mostró la escritura de 1992, original, notarizada, con el sello oficial del Registro de Propiedad de Granada. Esta escritura, dijo Miguel, prueba que Viviana Morales ha sido la única propietaria legal del cortijo durante 32 años. La transferencia de 2022 es nula, porque PIN 1 fue obtenida mediante declaraciones falsas temporal. 2. La firmante no tuvo representación legal independiente. 3. Existe evidencia escrita de intención fraudulenta. Miguel proyectó el email entre Ricardo y Mateo, el que yo había encontrado. Una vez que firme, es nuestra. Empujamos a tu madre hacia afuera, residencia de ancianos, tal como planeamos. El silencio en la sala era absoluto. Eso fue. Ricardo empezó su cara pálida. Fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que empujar a tu madre hacia afuera suene bien? Miguel lo miró fríamente. Pero hay más. Título: Los 420.000 euros. Origen criminal. Miguel proyectó la confesión de Javier. 47 páginas. Cada detalle del robo, los extractos bancarios, las transferencias. Javier Morales robó 380.000 euros en 1992 de Exportaciones Ruiz S.A. El dueño Alfonso Ruiz se suicidó como resultado. Ese dinero fue invertido durante 30 años, convirtiéndose en los 420.000 euros que Ricardo heredó. Pero hay dos problemas legales masivos. Problema 1. El testamento fue firmado bajo la identidad falsa Carlos Mendoza en Argentina. Según ley española, esto lo hace nulo. La herencia debió ir a Viviana Morales, esposa legal de Javier. Problema 2. El dinero es producto directo de actividad criminal. Bajo la Ley de Recuperación de Activos de España puede ser confiscado y restituido a las víctimas. Raúl, el abogado de Ricardo, se puso pálido. Esto es... Necesito consultar con mis clientes. Hay alguien más que necesitan conocer, dijo Miguel. Se abrió la puerta de la sala. Entró una mujer de unos 40 años. Cabello negro largo, ojos oscuros intensos, traje profesional negro. Permítanme presentar a la abogada Elena Ruiz, hija de Alfonso Ruiz. Ricardo y Mateo se giraron para mirarla. La confusión en sus rostros era evidente. Elena se sentó en el lado de nuestra mesa. No sonrió, no saludó. Solo miró a Ricardo con una intensidad que helaba. Miguel proyectó una foto antigua. Un hombre de unos 50 años sonriendo abrazando a una niña pequeña. Alfonso Ruiz, 52 años cuando murió. Esposo, padre, empresario. Tenía 50 empleados. Era conocido en Sevilla como hombre honesto, generoso. Foto siguiente, una nota de suicidio. La letra temblorosa visible incluso en proyección. No puedo vivir con la vergüenza. Fallé a mi familia, a mis empleados. Perdónenme. Se colgó en su oficina el 20 de octubre de 1992. Su hija Elena, 10 años, lo encontró. Miguel se giró hacia Elena. Abogada Ruiz, ¿quiere hablar? Elena se puso de pie lentamente. Caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a Ricardo. Su voz era firme pero temblaba de emoción contenida. Señor Morales, tenía 10 años. Volví de la escuela. Mi madre estaba en el mercado. Entré a la oficina de mi padre para mostrarle mi examen. Había sacado 10 en matemáticas. Siempre se ponía tan orgulloso. Lo encontré colgando de la viga, sus ojos abiertos, su lengua, su cara morada. Su voz se quebró. Respiró profundo. Grité. Grité hasta que vinieron los vecinos. Intentaron bajarle. Ya era demasiado tarde. Mi madre nunca se recuperó. Murió 5 años después. Los doctores dijeron falla cardíaca. Yo sé que fue corazón roto. Perdimos todo. La casa, el negocio, el respeto en la comunidad. Crecí en la pobreza porque su padre decidió que la vida de su familia valía más que la mía. Finalmente miró a Ricardo directo a los ojos. ¿Y ahora usted? Usted usó ese dinero manchado de sangre para vivir lujosamente, para construir un hotel elegante, para traicionar a su propia madre. Dígame, señor Morales, ¿cómo se siente sabiendo que su éxito está construido sobre la tumba de mi padre? Ricardo no pudo sostener su mirada. Miró hacia abajo, hacia la mesa. Sus manos temblaban. Yo no sabía.
Su voz era apenas un susurro. No sabía de dónde venía el dinero. No sabía. La voz de Elena subió. O no quiso saber, era más fácil aceptar la fortuna sin preguntar. Mateo intervino. Señorita Ruiz, esto es injusto. Ricardo no tiene culpa de lo que su padre hizo. Injusto. Elena se giró hacia él. ¿Quiere hablar de injusto? Yo encontré a mi padre muerto. Vivía en pobreza porque el padre de su novio era un ladrón. Y ahora ustedes han usado ese dinero para abusar de una anciana de 64 años. No hablemos de injusto. El silencio después era tan pesado que casi se podía tocar. Miguel dejó que el silencio se asentara. Luego habló su voz calmada pero firme. Señores, esto es lo que propongo. La única propuesta que haremos. Proyectó la última diapositiva. Acuerdo de mediación. Términos finales 1. Propiedad. Cortijo Las Viñas Viejas. Vuelve 100% a nombre de Viviana Morales. Ricardo y Mateo pueden continuar operando el hotel como arrendatarios. Alquiler 4.000 euros mes. Contrato de arrendamiento. 5 años renovables. Viviana tiene derecho a residir en propiedad en habitación designada. Viviana tiene derecho a 15% de ganancias netas anuales. 2. Restitución financiera. 200.000 euros a Elena Ruiz, restitución a familia. 120.000 euros a Viviana Morales, compensación por fraude. 100.000 euros quedan con Ricardo solo para pagar préstamo bancario. 3. Terapia obligatoria. Ricardo debe asistir a terapia familiar con Viviana. 1 sesión por semana mínimo. Duración, 1 año mínimo. Terapeuta doctora. Isabel García, especialista en conflicto familiar. Si Ricardo falta 3 sesiones sin causa justificada, acuerdo se anula 4. Disculpa pública. Ricardo y Mateo deben emitir disculpa pública escrita a Elena Ruiz, publicada en Diario de Sevilla, reconociendo el daño causado y comprometiéndose a restitución. 5. Si se rechaza acuerdo, se procede con litigio criminal y civil completo. Cargos potenciales: fraude, uso de fondos criminales, abuso de ancianos. Pena de prisión potencial 5-10 años. Propiedad confiscada completamente. Quiebra financiera total. Tienen 72 horas para decidir, concluyó Miguel. Después de eso la oferta expira y vamos a juicio. Raúl, el abogado de Ricardo, parecía estar haciendo cálculos mentales. Finalmente se inclinó hacia Ricardo y Mateo susurrando urgentemente. Vi a Ricardo, su cara había pasado de pálido a gris. Parecía estar a punto de vomitar. ¿Puedo hablar con mi madre? Preguntó con voz rota. A solas, el mediador miró hacia mí. Señora Morales, parte de mí quería decir no. Quería que sufriera. Quería verlo destruido como él me había destruido. Pero otra parte, esa maldita parte maternal que nunca muere, quería darle una oportunidad. Una última oportunidad de ser humano. 5 minutos, dije. En la sala adyacente, con la puerta abierta. Miguel y el mediador no estaban felices, pero accedieron. Ricardo y yo entramos a una sala pequeña. Él cerró la puerta hasta dejarla entreabierta, suficiente para privacidad pero no completamente cerrada. Y entonces mi hijo, el hombre que me había dado a elegir entre asilo y establo, se derrumbó. Se arrodilló, en el suelo, delante de mí, y lloró. No fue llanto manipulador, fue llanto desgarrador de un alma rota. Mamá, sollozó, perdóname. Por favor, perdóname. Fui un monstruo. Te traté peor que a un perro. Te dije que durmieras con caballos cuando tú me diste todo. No merezco tu perdón. No merezco este acuerdo. Si tengo que ir a prisión, iré. Pero por favor dime que algún día podrás mirarme sin odio. Las lágrimas rodaban por su cara. Mocos. Feo llanto real. Me quedé de pie mirándolo. Este hombre de 32 años arrodillado como niño. Continúa en siguiente respuesta. Límite de caracteres alcanzado. Continúo con el resto de la parte 2. Me quedé de pie mirando a mi hijo arrodillado en el suelo. Sus sollozos llenaban la pequeña sala. Parte de mí quería arrodillarme con él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien como había hecho 1000 veces cuando era niño. Pero no era niño. Era un hombre de 32 años que había calculado mi destrucción. Levántate, Ricardo, dije con voz firme. Mamá, por favor. He dicho que te levantes. Se levantó lentamente limpiándose la cara con las manos.
Me miró con ojos rojos, esperanzados, aterrorizados. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Pregunté, mi voz tranquila pero cargada de dolor. No es que me traicionaras, no es que me robaras mi casa, no es siquiera que me dijeras que durmiera con caballos. Lo más triste es que durante todos estos meses, mientras me humillabas, mientras Mateo me trataba como sirvienta, mientras planeabas meterme en un asilo, yo seguía esperando que el verdadero Ricardo apareciera. El niño dulce que me decía, te amo cada noche. El adolescente que lloraba en mis brazos cuando tenía miedo. Seguía esperando que despertaras una mañana, me miraras y dijeras, Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro. Pero ese momento nunca llegó. Continué. Solo llegó cuando te enfrentaste con consecuencias reales, con prisión, con perderlo todo. Entonces dime, Ricardo, ¿estás llorando porque realmente entiendes lo que me hiciste? ¿O lloras porque finalmente te atraparon? Él abrió la boca, la cerró, luchó por encontrar palabras. Ambas cosas, admitió finalmente con una honestidad brutal. Estoy aterrado de ir a prisión, de perderlo todo. Pero también, mamá, cuando esa mujer Elena describió encontrar a su padre muerto, fue como si viera realmente por primera vez lo que el dinero de papá significaba. Y cuando Miguel mostró ese email que escribía Mateo, esas palabras frías sobre empujarte fuera del camino, no reconocí a la persona que escribió eso. ¿Quién era ese monstruo? Eras tú, dije simplemente. El verdadero tú, cuando nadie estaba mirando, cuando pensabas que no habría consecuencias. Lo sé, se pasó las manos por el cabello. Lo sé, y no puedo creer en lo que me convertí. Mateo me decía que eras demasiado emocional, que necesitabas límites duros, y yo quise creerlo porque era más fácil que admitir que estaba siendo cruel con mi propia madre. Mateo no te obligó a nada, dije firmemente. Tú eres un adulto, tomaste tus decisiones. Tienes razón, completamente razón, respiró profundo. Mamá, si aceptas este acuerdo, si me das esta oportunidad que no merezco, juro que voy a cambiar, voy a ir a terapia, voy a trabajar cada día para ser el hijo que debía haber sido. No por evitar prisión, sino porque finalmente veo lo que perdí, no la casa, no el dinero, a ti, mi madre, la única persona que me amó incondicionalmente, y yo la pisoteé. Quise creerle. Dios, cuánto quise creerle, pero había sido quemada demasiadas veces. Ricardo, dije cuidadosamente, si acepto este acuerdo no es porque te perdoné. El perdón, eso tomará tiempo, quizás años, quizás nunca llegue completamente. Acepto porque creo en segundas oportunidades, porque a pesar de todo sigo siendo tu madre, y porque quiero creer que todavía hay algo bueno en ti que vale la pena salvar. Pero si fallas, si rompes este acuerdo, si me faltas el respeto una vez más y dejas de ir a terapia, no habrá tercera oportunidad. ¿Entiendes? Sí, asintió vigorosamente. Sí, mamá, lo entiendo, lo juro. Entonces vamos, tienes una decisión que anunciar. Volvimos a la sala de mediación. Todos los ojos estaban sobre nosotros. Ricardo se acercó a la mesa de pie. Miró a su abogado Raúl, luego a Mateo, luego a Elena Ruiz. Aceptamos, dijo con voz clara. Aceptamos todos los términos del acuerdo. Raúl comenzó. Ricardo, deberíamos discutir más. No, Ricardo lo cortó. Aceptamos. Ahora, sin cambios. Se giró hacia Elena. Señorita Ruiz, no hay palabras para lo que mi padre le hizo a su familia. Y no hay excusa para que yo usara ese dinero sin preguntar de dónde venía. Los 200.000 euros son suyos. Y si necesita más, si necesita todo, lo entenderé. Elena lo miró largamente. No quiero todo su dinero, señor Morales. Quiero que entienda el peso de lo que su familia hizo a la mía. Quiero que viva con eso, que nunca lo olvide. No lo olvidaré, prometió Ricardo. Jamás. Elena asintió lentamente, luego hizo algo que nadie esperaba. Extendió su mano. Acepto su disculpa, y acepto este acuerdo. Ricardo tomó su mano temblando. Gracias, gracias. Miguel empezó a sacar los documentos del acuerdo. Excelente. Entonces procederemos con... Espera, interrumpió Mateo. Todos lo miraron.
Yo necesito decir algo también. Se puso de pie pareciendo incómodo. Doña Viviana, yo fui quien convenció a Ricardo de que usted era el problema. Yo fui quien escribió ese email cruel. Yo fui quien lo empujó a tomar decisiones cada vez más duras con usted. No lo digo para excusar a Ricardo. Él tomó sus propias decisiones. Pero yo fui una influencia tóxica, y lo siento. La verdad es que vi en usted todo lo que odio de mi propia familia. Mi madre es controladora, manipuladora. Entonces cuando Ricardo hablaba de usted, proyectaba mis problemas sobre usted. La pinté como villana cuando usted solo amaba a su hijo. No espero perdón. Solo quería que supiera que no toda la culpa es de Ricardo. Yo también soy responsable. Fue una disculpa sorprendentemente honesta. Miré a Mateo, este hombre que había sido parte de mi pesadilla. Mateo, dije finalmente, agradezco tu honestidad y acepto que influenciaste a Ricardo, pero tienes razón, él tomó sus propias decisiones, como adulto, como mi hijo. Dicho eso, si vas a seguir siendo parte de la vida de Ricardo, necesitas trabajar en tus propios problemas, porque tus proyecciones casi destruyeron a una familia. Lo haré, prometió. Ya hice cita con un terapeuta. Miguel miró alrededor de la mesa. Entonces estamos todos de acuerdo. Firmamos uno por uno, todos asintieron. Los documentos fueron firmados. Elena Ruiz primero, luego yo, luego Ricardo, luego Mateo como garante secundario. Cuando la última firma se secó, sentí algo extraño. No era felicidad, no era alivio completo, era paz. Cansada, complicada, pero paz. El primer mes después del acuerdo fue extraño, incómodo, como aprender a caminar después de un accidente. Volví al cortijo, pero esta vez como dueña legal. Carmen me acompañó el primer día cargando mis pocas pertenencias. Ricardo y Mateo habían limpiado la habitación principal para mí, mi antigua habitación, la que tenía vista a Sierra Nevada, la que habían convertido en suite de lujo. Ahora era mía otra vez. Encontré una nota sobre la cama escrita con la letra de Ricardo. Mamá, sé que una habitación limpia no compensa lo que hice. Nada puede compensarlo, pero es un comienzo. Las sábanas son nuevas. Compré ese jabón de lavanda que te gusta. Puse fotos de Elena en la mesita. Pensé que querrías tenerla cerca. Mateo y yo nos mudamos a la cabaña 4. Estaremos cerca si necesitas algo, pero también lejos para darte espacio. El hotel seguirá operando. Somos tus empleados ahora, tus arrendatarios. Y estoy listo para la terapia. La primera sesión es el jueves. Te amo, mamá. Siempre te amé. Solo olvidé cómo demostrarlo. Ricardo. Sostuve la nota sintiendo lágrimas amenazar. Carmen puso su brazo alrededor de mis hombros. Es un comienzo, dijo suavemente. Solo un comienzo, acordé. Esa noche dormí en mi propia cama en mi propia casa por primera vez en 2 años, y fue la mejor noche de sueño que había tenido en mucho tiempo. La doctora Isabel García era una mujer de 52 años, cabello castaño corto, gafas sin marco, sonrisa cálida, pero ojos que veían demasiado. Su consultorio en Granada estaba decorado con colores suaves, plantas, una fuente de agua que hacía sonidos relajantes. «Bienvenidos», dijo cuando Ricardo y yo llegamos. «Siéntense donde se sientan cómodos». Había un sofá grande y 2 sillones individuales. Ricardo fue hacia el sofá. Yo elegí un sillón. La distancia física era obvia. Entonces comenzó la doctora García. Estamos aquí porque hubo una ruptura grave de confianza en su relación madre-hijo. Viviana, ¿quieres empezar contándome qué pasó? Durante la siguiente media hora conté todo. Cada traición, cada humillación, el ultimátum final. Ricardo escuchaba con la cabeza baja, lágrimas cayendo silenciosamente. Cuando terminé, la doctora García se giró hacia Ricardo. ¿Qué escuchaste? Que soy un monstruo, dijo con voz rota. Que traicioné a la única persona que me amaba incondicionalmente. ¿Eso es lo que escuchaste o lo que sientes?, preguntó la terapeuta. Ambos. Viviana, la doctora García me miró. ¿Llamas a Ricardo un monstruo? No, admití. Dije que hizo cosas monstruosas. No es lo mismo. Exacto. La terapeuta se inclinó hacia adelante.
Una de las primeras cosas que necesitamos establecer la diferencia entre acciones y identidad. Ricardo, hiciste cosas terribles, crueles, imperdonables incluso, pero eso no significa que seas una persona terrible para siempre. Significa que tomaste decisiones terribles, y las decisiones pueden cambiar. ¿Cómo, Lee?, preguntó Ricardo desesperadamente. ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo hago que mi madre vuelva a confiar en mí? Lentamente, respondió la doctora García. Dolorosamente, con acciones consistentes durante mucho tiempo. La confianza es como un jarrón, continuó. Una vez roto puedes pegarlo, pero siempre verás las grietas. Nunca será exactamente como era antes. Entonces, ¿qué esperanza hay? Las lágrimas de Ricardo fluían libremente ahora. La esperanza es que un jarrón roto con kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica con oro, puede ser más hermoso que el original. Las grietas se vuelven parte de su historia, parte de su belleza. Su relación nunca será lo que era, pero puede convertirse en algo nuevo, algo más honesto, más fuerte, si ambos están dispuestos a hacer el trabajo. Miró entre nosotros dos. Lo están, sí, dijo Ricardo inmediatamente. Yo tomé más tiempo. Quiero estarlo, dije finalmente. Pero tengo miedo, miedo de volver a ser herida. Ese miedo es completamente válido, dijo la doctora García. Y Ricardo, tu trabajo es demostrarle, no con palabras sino con acciones consistentes, que ese miedo ya no es necesario. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Ricardo. No lo sé, meses, años quizás. El perdón real no tiene cronograma. Salimos de esa primera sesión emocionalmente exhaustos. Ricardo se veía destruido. ¿Café?, preguntó tímidamente. Hay una cafetería aquí cerca. Mi invitación. Vacilé. Luego, está bien, pero solo café. No estoy lista para una comida completa contigo todavía. Entendido. Fuimos a una cafetería pequeña cerca de la catedral. Pedimos, yo un cortado, él un americano. Nos sentamos afuera mirando a la gente pasar. Gracias, dijo Ricardo después de un largo silencio, por darme esta oportunidad. No la merezco. No, acordé. No la mereces, pero te la estoy dando de todos modos. ¿Por qué? Pensé en eso. Porque hace 32 años, cuando tu padre me dejó sola con 2 niños, uno de ellos muriendo, podría haberme rendido. Podría haber puesto a Elena y a ti en hogares de acogida porque no podía manejar todo. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Ricardo negó con la cabeza. Porque creía, tontamente quizás, que el amor podía superar cualquier cosa. Que si amaba lo suficiente, trabajaba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, mis hijos estarían bien. Elena murió de todos modos. Y tú creciste, pero te perdiste en el camino. Entonces tal vez estaba equivocada sobre el amor superando todo, pero no estoy lista para renunciar a esa creencia todavía, no completamente. Por eso te doy esta oportunidad, no porque la merezcas, sino porque todavía tengo un último pedazo de esperanza de que el niño que amaba está en algún lugar dentro del hombre que eres. Ricardo se limpió los ojos con una servilleta. Está ahí, mamá. Te prometo que está ahí, y voy a trabajar cada día para demostrártelo. Los siguientes meses fueron un proceso lento de reconstrucción. 2 pasos adelante, 1 atrás. A veces un paso adelante, 3 atrás. Semana 1, Ricardo y Mateo empezaron a pagarme el alquiler religiosamente. 4.000 euros el día 1 de cada mes. Sin retraso, sin excusas. También me dieron el 15% de ganancias netas como acordado. El primer mes fueron 300 euros adicionales. Era extraño. Después de años trabajando gratis en mi propia casa, ahora ganaba 600 euros al mes, sin mover un dedo. Semana 2. Ricardo empezó a cocinar. No me dejó preparar ni un desayuno para huéspedes. Tú descansa, mamá, insistió. Contratamos a una cocinera, y cuando ella no está, cocino yo. Tú eres la dueña, no la empleada. Fue extraño al principio, ver a mi hijo trabajar mientras yo leía un libro en el porche. Sentir que no tenía que ganarme mi lugar. Semana 3. Ricardo me pidió perdón públicamente. Escribió una disculpa que fue publicada en Diario de Sevilla.
Yo, Ricardo Morales, propietario gerente de las Viñas Viejas Hotel, quiero disculparme públicamente con mi madre Viviana Morales, a quien traicioné y humillé. Elena Ruiz, cuya familia sufrió por acciones de mi padre que yo perpetué al usar ese dinero sin conciencia. Cualquier persona que haya sido víctima de abuso financiero familiar, su dolor es válido. Su furia es justificada. Estoy trabajando para ser mejor, para hacer restitución, para entender el daño que causé. Esta disculpa no borra nada, pero es mi compromiso público de cambio. Ricardo Morales. La disculpa se volvió viral localmente. Algunos aplaudieron su honestidad. Otros dijeron que era muy poco muy tarde. Ambos tenían razón. Mes 2. Elena Ruiz recibió sus 200.000 euros. Me invitó a almorzar cuando el dinero fue transferido. Nos encontramos en un restaurante tranquilo en Sevilla. Fue incómodo al principio. Dos mujeres conectadas por tragedia. No sé si agradecerle o odiarla, dijo Elena honestamente. Usted me dio justicia, pero también su hijo usó el dinero de mi padre. Eso me hace querer. Lo entiendo, dije suavemente. Si ayuda, yo también estoy enojada con Ricardo. Probablemente siempre lo estaré un poco. ¿Pero lo perdonará?, preguntó. No lo sé. Pregúnteme en un año. Elena sonrió tristemente. Justa respuesta. Comimos en silencio cómodo por un rato. Luego ella dijo, voy a usar parte del dinero para establecer una fundación, en memoria de mi padre, para ayudar a familias que perdieron todo por fraude financiero. Eso es hermoso, dije sintiendo lágrimas. Y quiero que usted sea parte de la junta directiva, si está dispuesta. Me sorprendió. Yo porque usted entiende. Perdió a su hija, su esposo la traicionó, su hijo también. Pero todavía está aquí, todavía luchando, todavía creyendo que las cosas pueden mejorar. Esa es la clase de persona que quiero representando a mi padre. Tomé su mano a través de la mesa. Sería un honor. Mes 3. Las sesiones de terapia se volvieron más profundas, más dolorosas. En una sesión particularmente difícil, la doctora García me hizo una pregunta que me partió. Viviana, ¿alguna vez consideró que su constante sacrificio pudo haberle enseñado a Ricardo que usted no tenía límites, que podía tomar y tomar sin consecuencias? Me quedé sin aliento. ¿Está diciendo que esto es mi culpa? No, Ricardo es adulto, tomó sus decisiones. Pero estoy preguntando, ¿su amor sin límites inadvertidamente le enseñó a no respetarla? Esa pregunta me persiguió durante semanas, porque tal vez tenía razón. Vendí las joyas de mi abuela sin decirle. Trabajé hasta sangrar sin quejarme. Acepté cada falta de respeto pequeña sin establecer límites. Le enseñé que su madre era infinitamente elástica, que podía empujarme y yo siempre estaría ahí. Hasta que empujó demasiado lejos. En la siguiente sesión confronté a Ricardo con esto. Necesito que entiendas algo, dije. Parte de esto, no todo, pero parte, es mi culpa. Que no, mamá. Déjame terminar. Te di todo sin enseñarte gratitud. Te rescaté de cada problema sin dejar que enfrentaras consecuencias. Te mostré que el amor de mamá era infinito, indestructible, sin importar cómo me trataras. Y tú aprendiste que podías tratarme de cualquier manera sin perder ese amor. Entonces esta es mi promesa nunca más. Te amo, siempre te amaré. Pero mi amor ahora tiene límites, tiene condiciones. Si vuelves a faltarme el respeto, si rompes este acuerdo, si me lastimas otra vez, te perderé, completamente, sin importar cuánto duela. ¿Entiendes? Ricardo asintió llorando. Entiendo. Y mamá, gracias por finalmente amarme lo suficiente para decir no más. Mateo vino a verme una tarde. Yo estaba en el viñedo. Había replantado algunas vides lentamente reconstruyendo lo que se había destruido. Doña Viviana, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. Me quité los guantes de jardinería. Nos sentamos bajo un olivo viejo. Mateo se veía nervioso. Yo voy a terminar mi relación con Ricardo, dijo finalmente. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque me di cuenta en terapia de algo. Me enamoré de Ricardo por razones equivocadas.
Él era mi proyecto de rebelión contra mi familia conservadora, y él, creo que estaba conmigo en parte para escapar de usted. Eso no es base para una relación sana. Además, continuó, creo que Ricardo necesita este tiempo para reconstruir su relación con usted sin mi influencia, buena o mala. Eso es muy maduro de tu parte, dije honestamente. ¿Seguirás siendo su socio de negocios? Sí, pero solo eso, sin drama romántico complicando todo. Me miró directamente. Y quiero que sepa, lamento profundamente mi papel en su dolor. Proyecto mis problemas familiares sobre usted. La pinté como villana para justificar cómo la tratábamos. Eso fue cobarde y cruel, y lo siento. Acepto tu disculpa, dije. Y respeto que estés tomando responsabilidad. Gracias. Se puso de pie. Una cosa más. Ricardo no sabe todavía que voy a terminar con él. Se lo diré esta noche. Solo quería que usted supiera primero en caso de que él la necesite. Esa noche Ricardo tocó mi puerta. Eran las 11 p.m. Sus ojos estaban rojos. Mamá, puedo quedarme aquí esta noche en el sofá, solo que no quiero estar solo. ¿Qué pasó? Mateo terminó conmigo. Parte de mí quería decir, bueno, Mateo había sido una influencia terrible, pero vi a mi hijo roto y solo, y el instinto maternal se activó. Ven, dije abriendo la puerta más amplia. Te preparo té. Esa noche, por primera vez en años, Ricardo y yo hablamos como solíamos. No sobre negocios, no sobre conflicto, sobre vida, sueños, miedos. ¿Extrañas a Mateo?, pregunté. Honestamente, no lo sé. Extraño la compañía. Extraño no sentirme solo. Pero extraño a Jim, no estoy seguro si realmente lo conocía. ¿Alguna vez amaste a alguien, mamá, además de papá? Pensé en eso. No, tu padre fue mi único amor romántico. ¿No te arrepientes de no haber buscado otra relación después de que él se fue? A veces admití, pero estaba tan ocupada sobreviviendo criándote que no había espacio para romance. Lo siento, susurró Ricardo. Siento haber sido una carga. No fuiste una carga, fuiste mi propósito, mi razón para seguir adelante. Pero ¿a qué costo, mamá, sacrificaste tu vida entera? Sí, dije honestamente. Y en retrospectiva, tal vez sacrifiqué demasiado. Tal vez debí haber encontrado más equilibrio. Esa es otra lección de todo esto. El amor no debe significar autodestrucción. Ricardo asintió pensativamente. La doctora García dice que necesito aprender a amarme a mí mismo antes de poder amar sanamente a alguien más. Ella es sabia. ¿Tú te amas a ti misma, mamá? La pregunta me tomó desprevenida. Estoy aprendiendo. Por primera vez en mi vida estoy descubriendo quién es Viviana, además de mamá de Ricardo. ¿Y quién es ella? Sonreí. Todavía estoy averiguándolo. Los últimos 3 meses del año trajeron cambios inesperados. Octubre, empecé clases de pintura en Granada, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Mi profesora, una mujer de 70 años llamada Pilar, era maravillosa. Nunca es tarde para descubrir nuevos talentos, decía. Pinté el cortijo, las montañas, los caballos, y en una pintura particularmente emotiva pinté a Elena, mi hija muerta, como la imagino que habría sido a los 40 años. Ricardo vio esa pintura y lloró. Se parece a ti, dijo. Habría sido tan hermosa. Lo era, respondí, y lo es, en mi corazón. Noviembre. La Fundación de Elena Ruiz se lanzó oficialmente. Fundación Alfonso Ruiz, Justicia para Víctimas de Fraude Financiero. Yo estaba en la junta directiva. Nuestra primera beneficiaria fue una mujer de 68 años cuyo hijo le había robado 80.000 euros. Le ayudamos a recuperar el dinero y conseguir asesoría legal gratuita. Sentir que mi dolor tenía propósito, que podía ayudar a otros. Fue sanador de maneras que no esperaba. Diciembre, Ricardo me pidió algo inusual. Mamá, ¿puedo cocinar para ti en Navidad como solías hacer para mí? Tú cocinar, he estado aprendiendo. Quiero hacer tu cordero asado, tu paella, tus postres favoritos. ¿Por qué? Porque durante 32 años tú me serviste. Ahora quiero servir a ti, aunque sea un día. La Navidad de 2024 fue extraña pero hermosa. Solo Ricardo y yo.
Carmen vino para la cena. Ricardo efectivamente cocinó. El cordero estaba un poco seco, la paella un poco salada, pero lo hizo con amor, y eso hizo toda la diferencia. Después de la cena, Ricardo sacó un regalo, una caja pequeña envuelta con cuidado. «Ábrelo», dijo nerviosamente. Dentro había un collar, oro delicado con un colgante, 2 siluetas femeninas, una grande, una pequeña. «Es para Elena y para ti», explicó. «La figura grande tiene un corazón. El corazón tiene una grieta, representando todo lo que pasamos. Pero la grieta está llena de oro, kintsugi, como habló la doctora García, para recordar que aunque estamos rotos, podemos sanar. Y nuestras grietas se convierten en parte de nuestra belleza». Las lágrimas rodaron por mi cara mientras me ponía el collar. «Gracias», susurré. «Es perfecto». Ha pasado exactamente un año desde el día en que Ricardo me dio ese ultimátum horrible. Un año desde que abrí el sobre amarillo. Un año desde que decidí pelear. ¿Cómo están las cosas ahora? El cortijo es mío. Legal indiscutiblemente. Ricardo paga alquiler religiosamente. El hotel va bien. No es imperio masivo que soñaban, pero es negocio honesto y sostenible. Replanté más del viñedo. El año que viene habrá cosecha. Vino Viñas de Viviana. Porque esta vez es realmente mío. Ricardo ha cumplido cada promesa, cada sesión de terapia, cada pago, cada disculpa. ¿Lo he perdonado completamente? No, las grietas todavía están ahí. Probablemente siempre estarán, pero estoy en paz con eso. El amor no significa olvidar. Significa elegir seguir amando a pesar de las cicatrices. Mateo se mudó a Barcelona. Él y Ricardo son solo socios de negocios ahora. Cordiales pero distantes. Mateo también está en terapia, trabajando en sus problemas familiares. Ocasionalmente me escribe emails, actualizaciones sobre su progreso. No tiene que hacerlo, pero lo aprecia. Elena Ruiz se ha convertido en amiga inesperada. Almorzamos una vez al mes. Hablamos sobre nuestros padres, nuestras pérdidas, cómo sobrevivir cuando la vida te rompe. La fundación está ayudando a docenas de familias, transformando tragedia en esperanza. Yo, a los 65 años, finalmente estoy descubriendo quién soy. Viviana Morales. No solo mamá de Ricardo, no solo víctima de Javier. Viviana, artista, miembro de junta directiva, dueña de negocio, amiga, sobreviviente, mujer que fue rota, pero se reconstruyó con oro. Es tarde de marzo. Estoy en el porche del cortijo pintando el atardecer sobre Sierra Nevada. Ricardo sale con 2 tazas de té. Se sienta a mi lado. «Bonito», dice mirando mi pintura. «Gracias». Silencio cómodo. Ya no necesitamos llenar cada momento con palabras. «Mamá», dice finalmente la doctora García, preguntó algo en nuestra última sesión. Dijo que te lo preguntara directamente. «¿Qué time?» preguntó. «En una escala de 1 a 10, ¿cuánto has perdonado a Ricardo?» Mi pincel se detiene en el lienzo. Honestamente, como un 6, quizás 6.5. Ricardo asiente lentamente. No parece herido. Parece aceptante. Eso es más de lo que merecía, especialmente después de un año. Sí, acordé. Lo es. ¿Crees que alguna vez llegarás a 10? No lo sé. Tal vez no. Quizás 8 es el mejor que podemos esperar dadas las circunstancias. Y eso está bien. Miré a mi hijo, este hombre que casi me destruyó, que ahora trabaja cada día para reconstruir lo que rompió. «Sí», dije finalmente. «Eso está bien, porque un 8 con honestidad es mejor que un 10 falso. Puedo vivir con eso». Yo también. Nos sentamos ahí mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas y oros. 2 personas rotas pegadas con oro. No perfectas, pero sanadoras. Y a veces eso es suficiente. Amigas que me están escuchando, especialmente ustedes mayores de 50, déjenme compartir lo que aprendí de esta pesadilla. 1. El amor sin límites se convierte en abuso. Amén a sus hijos. Pero enséñenles que su amor tiene límites, que el respeto no es opcional. 2. Los sacrificios deben ser reconocidos. No se sacrifiquen en silencio esperando que sus hijos algún día entiendan.
Enséñenles gratitud activamente. Ahora. 3. Protejan sus activos. Nunca firmen documentos financieros sin abogado independiente. No importa quién lo pida. No importa cuánto confíen. Consigan. Abogado. 4. La edad no es debilidad. Yo tenía 64 años cuando peleé. No dejen que nadie les diga que son demasiado viejas para defender sus derechos. 5. El perdón es un proceso, no un evento. No se apresuren a perdonar. El verdadero perdón toma tiempo, y está bien si nunca llega completamente. 6. Pidan ayuda. No peleen solas. Abogados, terapeutas, amigos. Construyan su ejército de apoyo. 7. Documenten todo: emails, mensajes, conversaciones. Si algo se siente mal, documentenlo. Esa evidencia puede salvar sus vidas. 8. Ustedes no son solo mamá, son personas completas, con sueños, talentos, valor más allá de la maternidad. Nunca olviden eso. 9. Las segundas oportunidades son un regalo, no un derecho. Si dan segunda oportunidad, háganla condicional, con límites claros, y estén preparadas para retirarse si es violada. 10. La justicia no es venganza. Yo podría haber destruido a Ricardo completamente. Elegí justicia con misericordia, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Mi nombre es Viviana Morales. Tengo 65 años. Mi hijo me traicionó de la manera más cruel, y yo le enseñé que las madres pueden ser fuertes, que la edad es poder, no debilidad, que el amor tiene límites, y que cuando te dan a elegir entre asilo y establo, eliges una tercera opción: dignidad. Eliges pelear. Eliges sobrevivir. Eliges vivir. Fintian. Palabra cuenta 6,000 palabras ya hoy. ¿Qué te parece? ¿Quieres algún ajuste o está bien así? Esta parte cierra la historia con resolución del conflicto. Sanación gradual, realista, no perfecta. Mensaje empoderador para el público objetivo. Giros emocionales que mantienen engagement. Final satisfactorio pero honesto.